en la pantalla estoy proyectando un poco el cronograma de eventos que tenemos en el mes de agosto. Estos son todos talleres que vamos a estar brindando de manera gratuita. La semana pasada tuvimos un taller de trading en criptomonedas. Esta vez vamos a estar con Enrique Cardosa viendo el tema de creación de prompts. Nos va a ayudar y explicar un poco más acerca de lo de la inteligencia artificial, cómo hacer un uso efectivo de ella. Hoy día también tenemos un taller de cinemática y dinámica de robots para los que le interesen. El día de mañana tenemos un taller de introducción a ANSYS. La próxima semana vamos a tener un evento virtual, también es un martes a esta hora, a las 6 p.m., en el que vamos a hablar sobre aspectos legales en fintechs y blockchain. Ese mismo martes también vamos a tener otro taller de cinemática y dinámica de robots. El 15 de agosto tenemos nuestro primer taller presencial, en el cual va a ser en el aula magna de la UCIL en La Molina, y vamos a hablar sobre oportunidades educativas y económicas dentro del metaverso. Ahí vamos a tener también dos invitados. El día 17 de agosto vamos a tener también un taller presencial de creación de NFTs. Es el segundo taller que lo vamos a tener con Aku. El primer taller lo tuvimos virtual, donde vimos fundamentos básicos y un poco de contexto y unas tareas para poder desarrollar el segundo taller de manera más efectiva. También tenemos un taller del 17 de agosto de Bloomberg. Vamos a crear un portafolio ayudándonos de esa plataforma. El 22 de agosto tenemos un taller presencial también, donde vamos a hablar de alternativas de inversiones digitales. Va a ser igual en el aula magna, a las 7 p.m. Y para cerrar, tenemos el 29 de agosto un taller de DeFi, que son finanzas descentralizadas. La modalidad también va a ser presencial en el aula magna a las 7 p.m. Entonces, toda esa información acerca de los talleres, quiénes van a ser, vamos a tener invitados para todos los talleres, quiénes son los invitados, horarios, los enlaces o más detalles, los vamos a estar compartiendo a través de las redes del Mechatronics Engineer Society. Ahí les voy a pasar el Instagram, las redes, el LinkedIn, todo por el chat. De todas maneras, ahí si tienen alguna duda, consulta, escriben nada más. Esto lo estamos haciendo en conjunto, bueno, ahí el club de Mechatronics Engineer Society. Nos está dando el apoyo a la Facultad de Ingeniería de Lucil, también la Facultad de Ingeniería de Mecatrónica especialmente. Y también con el apoyo de 21 Million Bulls, ¿no? Que es una comunidad en donde vemos todo lo que son tecnología y trading. Hoy día nos acompaña Enrique Cardosa, como les comenté en un inicio. Él es el CEO y founder de CRDZ Co. Se me hace un poco difícil pronunciarlo, seguro él ya lo va a decir mejor. Ahorita se dedican a fomentar el uso y las buenas prácticas. También tienen cursos acerca de Prompt Engineer. eh, y a ver si Enrique nos da un poquito un mejor detalle de qué consiste Z y qué es lo que vienen haciendo estos meses. Hola, ¿qué Creo que tal? estás muteado, Enrique. Sí, ¿me logran escuchar bien? Sí, se te escucha bien. Genial. Creo que puedo compartir mi pantalla. No estoy seguro de dónde encontrar esta Sí, opción. sí, sí. Espérame, compartir. Yo voy a dejar de compartir. ¿Qué tal? A ver, ya encontré la opción.
Solo un momento. A ver. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía. Eh, Primero, gracias por la invitación a CIAO y al equipo de la UCIL, este grupo de estudiantes de ingeniería. Agradezco mucho la invitación y sobre todo la iniciativa de poder compartir este tipo de información asociadas a nuevas tecnologías. Quisiera que por favor me confirmen si me escuchan bien y si se ve bien lo que estoy compartiendo en la pantalla, que es donde voy a empezar a colocar las diapositivas. Tienen el chat para poder comentar Sí, y me parece que también tienen reacciones. Sí, está ok. Perfecto. La idea es hacer esta presentación, esta conversación bastante interactiva para poder hacer ciertas pausas y resolver ciertas dudas al momento de ir conversando sobre la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con prompt engineering. Vamos a comentar principalmente de cuál es la mejor práctica para poder estructurar los prompts, ¿no? Y ver de qué va toda esta nueva tecnología sobre inteligencia artificial que ya existe hace mucho tiempo y siendo que ahora está un poco más orientado a los asistentes virtuales, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Enrique Cardoso, como me ha presentado Xiao. Yo soy founder de CRDZ Co. Realmente el nombre es Cardoso Company LLC. CRDZ Co viene a ser la marca de la empresa, ¿no? Somos una plataforma de educación sobre nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Vemos también lo que es blockchain y Web3 y también vemos tecnologías de desarrollo web, ¿no? Actualmente está bastante en auge lo que tiene que ver con no code, pero también vemos la parte de código directamente. Eh, Aquí pueden tener mis redes sociales. Si en caso posterior a esta charla queda alguna duda, si de repente quisieran conversar sobre algo más, tienen mis datos ahí y ese es mi correo de la empresa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. Tenemos parte de la agenda, tenemos modelos conversacionales, vamos a ver un poco de ciertos conceptos o definiciones sobre tokens, embeddings, vamos a hablar acerca de prompts, vamos a hablar acerca de las limitaciones de los prompts, vamos a ver un poco de estructuras. Un prompt que es el más, el más utilizado, o al menos el que más estoy usando actualmente, que son los megaprompts, que básicamente habla acerca de una estructura, ¿no? No habla acerca de una solución que básicamente que con un solo clic te vas a solucionar todo lo que quieras resolver, sino que es una estructura. Nosotros tenemos que ver a los prompts como una estructura. ¿Ok? Luego tal vez comentemos un poco sobre los prompts y las automatizaciones. No vamos a ver mucho una demo sobre eso, sino la idea de cómo es que se puede implementar y eso sería todo para esta charla. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los LLMs, los Large Language Models, y qué vienen a ser los tokens? Entonces, primero, actualmente existen diferentes LLMs, que son estos modelos gigantes que han sido preentrenados para que nosotros podamos utilizar, que básicamente lo que hacen es interpretan el texto, ¿no? Ahora, ese texto se interpreta de cierta forma, hay ciertos procesos que se llevan para que la inteligencia artificial pueda entender lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, actualmente en el mercado de las marcas o empresas más conocidas existen dos modelos que básicamente están en competencia. Existen otros tipos de modelos que son free o bueno, son open source. En este caso tenemos GPT-4 y Cloud, como pueden ver en este ranking. En la parte de arriba tienen un enlace que es lmsys.org, que es básicamente una página donde muestra estas actualizaciones sobre estos modelos, estas tecnologías que van sacando las empresas. Entonces, GPT-4 se dice que es el modelo más inteligente porque ha sido entrenado con muchos más parámetros durante todo su desarrollo, ¿no? GPT 3.5 básicamente es lo que utiliza ChatGPT para poder funcionar. Y anteriormente existió GPT-2 y otras versiones, ¿no? Entonces tenemos dos empresas, que son las empresas que están manejando, por así decirlo, este mercado, o que están impulsando este mercado. Una viene a ser OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, y hay otra empresa que se llama Anthropic. Entonces ustedes pueden ver en la parte de acá. Anthropic. Entonces, Anthropic ha sido fundada por ex ingenieros de OpenAI. Entonces, trabajan dentro de la misma industria, tienen diferentes enfoques para poder entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Entonces,
OpenAI tiene GPT-3, GPT 3.5 y GPT-4. Anthropic, por otro lado, tiene el modelo que se llama Cloud, uno que se llama Cloud Instant y otro que simplemente se llama Cloud Plus, ¿no? Actualmente tienen una segunda versión que es un poco más inteligente que la versión anterior y tiene ciertas características. Todos los modelos, los LLMs, tienen ciertas características. Estos modelos que estoy mostrando aquí son modelos basados en texto. Es decir, la forma de interactuar con ellos es a base de texto. Nosotros le enviamos un texto, ellos lo interpretan y luego nos devuelven otro texto. Existen otros modelos de inteligencia artificial que funcionan, por ejemplo, con audio. Otros modelos de inteligencia artificial funcionan con video. Otros modelos de inteligencia artificial funcionan con imágenes. Entonces, hay este puente, ¿no? De texto a texto, de texto a imagen, de texto a audio, de audio a texto, etc. Entonces, hay diferentes modelos que trabajan con diferentes tipos de información. Estas características son las que más vienen a resaltar al momento de interactuar con modelos de inteligencia artificial. Entonces, en esta lista vemos 4, que son el GPT 3.5 y el GPT-4, que es la última versión que ha sacado OpenAI, y tenemos dos versiones de Anthropic, que es Cloud Instant y Cloud Instant 100K. ¿Okay? Dos características importantes vienen a ser los parámetros con los que se entrena la inteligencia artificial, o sea, el modelo, los parámetros que conforman el modelo, es decir, la cantidad de información que contienen, y por otro lado, los tokens, o la ventana de interacción con la que nosotros podemos conversar con la inteligencia artificial. En este caso, si nosotros nos enfocamos solamente en los tokens, nosotros vamos a ver que ChatGPT, que utiliza GPT 3.5, hace último se actualizó y ahora tiene y permite una ventana de 16.000 tokens. 16.000 tokens aproximadamente, esto falta actualizar, perdón. 16.000 tokens aproximadamente son 12.000 palabras. Entonces, quiere decir que al momento de interactuar, es decir, nosotros le enviamos un mensaje y recibimos una respuesta, esa interacción como máximo puede consumir 16.000 tokens. ¿Okay? Todo se mide en función a los tokens. Otras inteligencias artificiales, por ejemplo, antes de que Claude saque su versión de 100K, de 100.000 tokens, existía GPT-4, o sea, hasta ahora existe. Y GPT-4 sacó su versión con un máximo de tokens de hasta 32.000. Es decir, si tú le enviabas un mensaje y recibías un mensaje, toda esa ida y esa vuelta de información, como máximo podía procesar o aguantar hasta 32.000 tokens. Estos 32.000 tokens se aproximan a unas 25.000 palabras. Entonces, para que se tenga una idea, la relación entre la cantidad de tokens y la cantidad de palabras que representan es aproximadamente de 4 a 3. Cada 4.000 tokens representan 3.000 palabras. En este caso, cada 16.000 tokens para GPT 3.5 representan 12.000 palabras. Entonces, ese es más o menos para que se tenga la idea. Entonces, en la inteligencia artificial, estos modelos no entienden las palabras como tal, sino que lo hacen a través de algo llamado token. El token es algo que se genera o es algo representativo para una palabra. Es básicamente una coordenada. Vamos a ver ahora un poco más a detalle eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como base es que estos modelos de inteligencia artificial no vienen a ser una biblioteca o no vienen a ser una base de datos como tal, en la cual nosotros podemos acceder y buscamos y obtenemos una respuesta, sino que la forma en la que interactuamos es probabilística, es totalmente aleatoria. O sea, nosotros le mandamos una serie de palabras, esa serie de palabras está representada por ciertos tokens, es decir, unas coordenadas, y de manera contextual, ¿no? con un contexto semántico, la inteligencia artificial empieza a correr las probabilidades y entendiendo ese contexto semántico nos da una respuesta. Entonces, no es que la inteligencia artificial comprenda cada palabra que nosotros le mandamos, sino que esas palabras llevan un proceso de tokenización, que vamos a ver ahora. ¿Okay? Antes de verlo, para que se entienda, vamos a hablar a modo introductorio sobre las bases de datos. Muchos de ustedes que estudian ingeniería de repente han visto bases de datos como SQL, por ejemplo, ¿no? O de repente algunas personas que se dedican al desarrollo, hace mucho tiempo era bastante usado MySQL, por ejemplo, junto con PHP. Entonces, existen bases de datos relacionales como la SQL, existen bases de datos no relacionales que tienen otra estructura totalmente diferente de datos, y existen bases de datos con datos no estructurados. Entonces, ¿qué son los datos no estructurados? Básicamente vienen a ser archivos o información que no se puede almacenar de esta forma o que no se puede almacenar de esta forma. O sea, no necesariamente tiene una relación, sino que representa un archivo, que puede ser un texto, un documento, ¿no? Un PDF, un video, una transcripción, un correo, etcétera, una imagen, lo que sea. Entonces, toda esa información es información no estructurada.
Entonces, la manera en la que la inteligencia artificial puede interpretar estos textos, estos audios, estas imágenes, estos videos, es de este tipo de data no estructurada, hay un proceso que se llama vectorización, ¿no? Entonces, el proceso de vectorización, que tiene que ver con los embeddings, busca una forma de registrar esta información a través de unas coordenadas y darle un contexto. ¿Ok? Entonces, más o menos el proceso se ve así. Tienes una información, que puede ser una imagen, puede ser un texto, puede ser lo que sea, cualquier tipo de archivo que sea digital, corre a través de un proceso de embedding y con ese proceso de embedding ahora tienes unos vectores. Entonces, ¿qué son los vectores? Los vectores se ven más o menos así. ¿Okay? Esta es una imagen de un usuario de Twitter que se dedica a este tema de investigación de inteligencia artificial e interacción con modelos de lenguaje como los que estamos conversando ahora. Su usuario está en la parte de abajo, lo pueden revisar. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto se ve así. Si tú tienes la siguiente frase que es "This is how embeddings works", cada palabra va a representar un token. Cada token está representado por un número. Ese número representa una coordenada. Entonces, esa es la idea que nosotros debemos tener. Cuando tú le estás hablando a la inteligencia artificial no está entendiendo de manera directa el conjunto de palabras que tú le estás dando, sino que todas esas palabras representan un vector, esas palabras tienen sus coordenadas. Cuando nosotros le mandamos el mensaje, lo que la inteligencia artificial hace es busca esas coordenadas y busca la relación que tienen, busca el contexto semántico. Y a través de entender ese contexto semántico es que nos responde con cierta información. ¿Sí? Para que se entienda un poco mejor, más o menos funciona así. Cuando nosotros utilizamos productos como ChatGPT, que es uno de los productos más famosos, más conocidos que utiliza inteligencia artificial, nosotros interactuamos con este modelo de inteligencia artificial, le mandamos el mensaje, ese mensaje se vectoriza de tal manera que obtienes los vectores, ¿okay? Tienes cada uno de los tokens. Entonces, esa información ahora se contrasta con una base de datos de vectores. Es decir, todos los vectores se han almacenado, pero no en palabra por palabra, sino mediante coordenadas. Entonces, las coordenadas que le mandamos se contrasta con la base de datos de vectores. A través de un contexto semántico, la inteligencia artificial entiende lo que le queremos decir y nos da una respuesta. Una respuesta de posiblemente 1.000.000 de respuestas que nos pueda dar. Todo depende del contexto. ¿Okay? No es lo mismo que yo le diga, háblame de los perros. Si yo le envío ese mensaje de háblame de los perros, el contexto viene a ser perros. Entonces, esta inteligencia artificial, este modelo, ha sido entrenado con mucha información acerca de perros, pero ha sido entrenado con información acerca de perros en diferentes contextos, ¿no? Como la crianza de perros, como la raza de perros, como de repente que puede ser la crianza de los perros, la comida para los perros o música para perros, muchísima información acerca de los perros. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le decimos, háblame acerca de los perros, lo que la inteligencia artificial va a hacer, va a buscar un contexto que se asemeje mucho a lo que nosotros le estamos enviando y a través de toda esa información va a generar una respuesta. Una respuesta que tiene como referencia el contexto semántico que le mandamos previamente. Entonces nos responde. Entonces, si de repente nosotros queremos que nos hable de perros, pero no de perros, todos los perros, sino perros de raza pequeña, por ejemplo, ¿no? Entonces le podemos decir, háblame de perros de raza pequeña. Entonces, dentro del contexto que nosotros le enviamos, ya no solamente van a estar los perros, sino que además de hablar de perros, van a estar los perros y de raza pequeña. Entonces, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es entender que ya no solo hay un contexto de perros, sino que además hay un contexto de perros de raza pequeña, y ese contexto semántico le sirve para discriminar cierta información que no es relevante y trabajar con otra información que sí es relevante para lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, genera cierta probabilidad. Recuerda que es muy aleatoria la respuesta que nos va a generar y luego nos devuelve la información. Entonces, de esa manera funciona. Entonces, mientras más específico nosotros seamos, la respuesta que nos da va a ser mucho más específica. Si nosotros le enviamos un mensaje que es muy general, la respuesta que nos va a enviar también va a ser muy general. Entonces, todo siempre va a depender del contexto. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, dentro de toda la información que tiene la inteligencia artificial, recuerden, son millones de parámetros con los que han sido entrenados. Es más, miles de millones de parámetros. Entonces, tienen muchísima información. Entonces, no es una biblioteca a la que podamos acceder con una búsqueda, sino que la respuesta que te da depende de la información que tú le des o de la petición que tú le estés asignando o de la tarea que tú le estés asignando, perdón. Entonces, todo depende de eso. ¿Ok? Entonces, veamos.
Entonces, ¿cómo es que funcionan estos productos que nosotros utilizamos día a día? ¿No? Seguramente algunos de ustedes ya han utilizado ChatGPT. Si no lo han utilizado, vamos a ver, igual hay un enlace, las cuentas son gratis, no todas las opciones son de pago. Entonces, cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial, recuerda, ChatGPT viene a ser una aplicación o una pantalla, por así decirlo. ¿Ok? ChatGPT está montado, o mejor dicho, envuelve, es un envoltorio para este modelo de inteligencia artificial que es un LLM. En este caso, como base utiliza GPT 3.5. ¿Ok? Y luego, a través de interactuar con este sistema de mensajería que es ChatGPT, se contrasta la información de repente con un vector perdón, con una base de datos de vectores o con información que nosotros le subamos. Actualmente ChatGPT Free me parece que nos permite subir la información, pero existen otros productos que nosotros vamos a utilizar el día de hoy que sí te permiten subir esta información. Es más, te permiten incluso hasta mandar enlaces. Entonces, para que se entienda, funciona así. Nosotros tenemos el chat. El chat de repente ya tiene un historial que de repente saludamos a la inteligencia artificial o de repente ya le empezamos a preguntar ciertas cosas. Y eso viene a ser el input de nosotros. Nosotros somos los usuarios y le mandamos el input. Cuando nosotros le enviamos esta información, el modelo, que en este caso de ChatGPT es GPT 3.5, si nosotros le enviamos cierta información, que podrían ser documentos, entonces estos documentos como tal no los puede interpretar. Lo que hace es, estos modelos se vectorizan, ¿no? Llevan un proceso de embedding, toda esa información representa ahora un contexto semántico y esa información se guarda en una base de datos de vectores. Entonces, lo que permite el embedding, es decir, este proceso de vectorización, le da a la inteligencia artificial la capacidad de búsqueda sobre documentos con los cuales no ha sido entrenados. Entonces, de esta manera funciona. Ahora, ChatGPT, como les había comentado, no permite en su versión free subirle documentos. Existen otro tipo de productos que sí. Son muy populares estos productos que te permiten subir cierta información, como de repente archivos de Excel, que son texto, archivos de texto plano, o PDFs o documentos de Word, tal vez. Entonces, se podría decir que le agregas un poco más de conocimiento a esta inteligencia artificial, pero realmente lo único que haces es le das una capacidad de búsqueda a través de diferentes archivos o diferentes documentos. ¿Ok? Existe otro proceso que se conoce como fine tuning, que es básicamente un entrenamiento para ciertas tareas específicas en las cuales tú le vas pasando cierta información. Igual tiene que ver con mucha recopilación de información. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos productos de los que se suele hablar bastante? ChatGPT, que lleva la batuta en cuestión de reconocimiento, porque es de los productos más conocidos. Bing, que proviene de Microsoft. Po, que es un producto que nosotros vamos a utilizar. También está BART por parte de Google. Y también aquí en Perú nosotros tenemos una empresa que se llama Bywit. Entonces, Bywit tiene desarrollado un producto de inteligencia artificial. ¿Y cuál sería la diferencia en comparación a todos estos demás productos? Que si de repente tú intentas subir un PDF, un documento a ChatGPT, a Bing, Po o BART, si es que te lo permite, entonces la capacidad de información que tú le puedes subir es muy limitada. Es decir, tú puedes subir de repente un PDF de 20 megas, 25 megas, etc. Pero si tú quisieras conversar con estos productos, subiendo información de repente de 10 gigas, 20 gigas o 1000 gigas, ¿no? Que vendrían a ser un tera, entonces no se podría, porque estos productos no están desarrollados para este tipo de información. En cambio, Bywit sí es un producto un poco más enterprise. Entonces, si tú tienes teras de información, supongamos que eres una empresa muy grande, tienes mucha data por procesar, entonces Bywit es un producto que está orientado a empresas bastante grandes que tiene bastante información por procesar. ¿Okay? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Ahora, nosotros vamos a utilizar Po. Po me parece que es bastante versátil, tiene muchas cosas que nos permiten utilizar y probar. Incluso dentro de Po podemos hacer uso de ChatGPT, podemos hacer uso de GPT-4. Y bueno, para usar Bing antes se tenía que instalar el navegador, ahora me parece que ya está disponible dentro de Google Chrome y no estoy seguro si se puede dentro de Mozilla Firefox. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cada vez que nosotros le enviamos un mensaje, nuestro mensaje, o bueno, el mensaje que se envía puede tener tres roles. Uno puede ser el rol del sistema, otro puede ser el rol del usuario y otro puede ser el rol del asistente. Entonces los mensajes tienen estas tres propiedades. El mensaje que nosotros mandamos, ese mensaje tiene el rol de usuario, ¿okay? Que es básicamente el mensaje que nosotros enviamos. El mensaje de system es el mensaje que se le puede colocar como base, como predeterminado
a la conversación que vamos a tener con la inteligencia artificial, que se va a regir para toda la conversación. Es decir, a lo largo de toda la conversación, este vendría a ser un comando que siempre se va a tener en cuenta, siempre. Y el mensaje con el rol de asistente viene a ser básicamente la respuesta que nos va a dar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo único que de repente nosotros podemos gestionar? Son estas dos opciones. El mensaje system, que es el mensaje predeterminado para la conversación que vamos a tener, y el mensaje de usuario. Actualmente, ChatGPT en la versión de pago te permite preconfigurar este mensaje de sistema. ¿Okay? En la versión de Playground, por ejemplo, cuando tú te registras y te creas una cuenta totalmente nueva, te dan ciertos créditos para que tú puedas interactuar con eso. Entonces, dentro del Playground de OpenAI, puedes cambiarle el rol a cada uno de los mensajes de sistema, de usuario, de asistente. Entonces, sería cuestión de que vayan probando, tal vez. Nosotros solamente nos enfocamos en dos: el sistema, que lo podemos modificar nosotros o asignarlo, y el usuario. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Hasta el momento hemos avanzado toda la parte que tiene que ver con tokens, embeddings y modelos. Pueden colocar su duda en el chat, pueden levantar la mano para participar o pueden activar sus micrófonos también. Ok, veo que están escribiendo. No sé si Xiao me puedes ayudar de repente para activar los micrófonos de las personas. No sé si todos están muteados. Sí, no, no están muteados, están con permiso. Ok. Ahí justo hay una pregunta que dicen, ¿por qué nos enfocamos en system y user por esta vez? Ah, ok. Lo que ocurre es que los únicos inputs que nosotros podemos manejar o modificar son estos dos. El assistant viene a ser el mensaje que nos devuelve la inteligencia artificial. Entonces, ese mensaje nosotros no lo modificamos, sino que es un resultado de nuestra interacción. En cambio, el system nosotros lo podemos predefinir y el user es lo que nosotros enviamos. Nosotros podemos modificar estos dos mensajes. El assistant no lo podemos, ajá, gracias, no lo podemos modificar porque es la respuesta que nos está entregando la inteligencia artificial. A ver, no sé si nos puedes refrescar un poquito o profundizar un poquito en lo que es el fine tuning. Ah, ok. El fine tuning, o sea, hay dos formas de, en teoría, hacer más inteligente la inteligencia artificial. ¿Ok? Uno viene a ser el embedding y otro viene a ser el fine tuning. Entonces, nosotros, o sea, debemos ver lo siguiente. Si tenemos un LLM, el LLM ha sido entrenado con cierta información. Entonces, eso le da cierta inteligencia, tiene ciertos parámetros. Si nosotros queremos incrementar esta inteligencia que tiene el modelo de inteligencia artificial, nosotros vamos a hacer un fine tuning. El fine tuning viene, básicamente es agregarle un poco más de información a esta información que ya tiene, solo que con cierta tarea, con cierto, ¿cómo se le puede decir? Con cierta orientación predeterminada. Es decir, nosotros hacemos fine tuning al modelo de inteligencia artificial que ya tiene ciertos conocimientos, pero para asignarles tareas específicas. No sé si queda un poco más claro. Y la parte del embedding es, nosotros tenemos el modelo de inteligencia artificial, un LLM, que puede ser GPT 3.5 o GPT 4, y nosotros no le agregamos más información a la información que ya tiene este modelo, sino que lo que hacemos es creamos una base de datos vectorizada, que es donde subimos toda la información. Esa información se procesa, pueden ser muchos documentos, se almacenan aquí, y cuando se interactúa con la inteligencia artificial, entonces supongamos que utilizamos GPT 3.5, lo voy a colocar por acá. Aquí. Entonces, si se tiene esto, nosotros tenemos una base de datos que ha sido vectorizada y aquí es donde se guarda toda la información que ha sido vectorizada. Todos los documentos, todos los archivos, cualquier tipo de información ha sido vectorizada y se ha guardado aquí. Entonces, el embedding le da a este modelo la capacidad de buscar información en esta base de datos. ¿Puede funcionar un modelo de inteligencia artificial sin embeddings? Sí, nosotros podemos no necesitar una información adicional. En cambio, si nosotros hacemos fine tuning, lo que hacemos es a este modelo lo estamos haciendo un poco más inteligente para ciertas tareas. Coméntame si de repente esa respuesta aclara un poco las dudas. Ok, bien.
¿Alguien más desea participar? Me parece que habían 2 personas escribiendo. Bien, continuamos. Pues nos habíamos quedado por acá. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que tienen que ver con los prompts. Antes de conversar un poco de los prompts, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros enviamos un mensaje, ese mensaje representa cierta cantidad de tokens. Cuando nosotros recibimos el mensaje, ese mensaje también representa una cantidad de tokens. La ventaja, o desventaja tal vez de algunos modelos de inteligencia artificial es que si tienen esa ventana de contexto definida en tokens, si de repente nosotros quisiéramos pasarle un libro en un solo mensaje, o sea, toda la información de un libro en un solo mensaje, supongamos que tiene 100.000 palabras, entonces los modelos no podrían soportarlo. ¿Por qué? Porque Cloud Instant o GPT-4 o Cloud Instant, que no es de 100K y GPT 3.5, solo pueden soportar hasta 75.000 palabras como máximo, 25.000 palabras como máximo, 7.000 y 12.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo de repente tengo una información muy amplia que supera esta ventana de contexto, lo ideal sería de que yo cree una base de datos, esa base de datos guarda mi información que ha sido vectorizada y solamente interactúo a través de una búsqueda con esta información. Entonces, si yo quiero conversar, es decir, chatear directamente, debo tener en cuenta estos límites de tokens. Entonces, en 16.000 tokens quiere decir que mi respuesta como máximo puede tener, por ejemplo, 4.000 tokens en el mensaje que le envío y mi respuesta como máximo va a tener 12.000 tokens. Entonces, 4.000 con 12.000 tengo los 16.000. O de repente, si utilizo GPT-4, si yo le envío 10.000 tokens de información en un solo mensaje, yo puedo recibir una respuesta como máximo de 22.000 tokens, porque el mensaje que le envío y la respuesta que recibo tienen en conjunto 32.000 tokens. Entonces, eso vendría a ser básicamente las consideraciones al momento de chatear o conversar o interactuar con los modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a ser un prompt? Entonces, el término de prompt o la idea de prompt se ha popularizado bastante al ver el auge de todos los productos con inteligencia artificial que están surgiendo. ¿Ok? Pero los prompts siempre han existido. Un prompt básicamente es una indicación de algo. Una indicación para hacer algo o una indicación para evitar hacer algo. Entonces, eso se debe tener en mente. Nosotros, todos los días en nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de prompts o de indicaciones. ¿Ok? Entonces, un prompt, por ejemplo, puede ser una señal de tránsito. Esta señal de tránsito me dice prohibido estacionar. Entonces, yo ya sé que hay una indicación de algo que no debo hacer, que es prohibido estacionar. No debería estacionar. Esto, por ejemplo, es otra señal que también es una indicación. Entonces, esto también vendría a ser un prompt, que me dice que puedo dar la vuelta en U. Esto, por ejemplo, también viene a ser un prompt, ¿no? Que nosotros podemos verlo de repente en las cajas, en el delivery, o en el envío de paquetes que son un poco más grandes, ¿no? Manipular con cuidado, no apilar ni dejar caer, mantener en seco, son indicaciones. Quiere decir que todo esto también vienen a ser prompts. Entonces, nosotros debemos ver a un prompt como una forma de guiar a algo o guiar a alguien. Entonces, supongamos que de repente nosotros tenemos parte de nuestro equipo de trabajo, tal vez, tenemos de repente un diseñador gráfico, de repente tenemos un creador de contenidos. Entonces, si nosotros queremos que el resultado del trabajo que ellos nos vayan a entregar al momento de asignarle una tarea o un proyecto sea el mejor posible, nosotros tenemos que darle las mejores indicaciones posibles. Tenemos que indicar cómo queremos que sea el proyecto, cómo queremos que sea el color, cómo queremos que sea el tono de comunicación, en qué tiempo queremos que se entreguen. O sea, todas las características que nosotros deseamos de esa tarea se las comentamos, ¿no? Le indicamos acerca de esa tarea toda la información relevante. Entonces, básicamente es eso. Un prompt viene a ser una indicación. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de interactuar con la inteligencia artificial también? Que la inteligencia artificial no sabe que no sabe. ¿Ok? Es decir, cuando tú interactúas con la inteligencia artificial, recuerda, la información no ha sido almacenada como un texto. Entonces, nosotros no podemos hacer una búsqueda a través de eso. Toda interacción con la inteligencia artificial es un tema probabilístico, es totalmente aleatorio. Por eso es que cuando tú vas enviándole un mensaje, las respuestas son similares, pero no son las mismas respuestas. Siempre cambia una palabra, siempre cambia una estructura, de repente utiliza menos párrafos, de repente utiliza menos oraciones, etc. Entonces, la inteligencia artificial no sabe que no sabe. Es una frase que me gusta resaltar porque se tiene que tener en cuenta que esta interacción con la inteligencia artificial es probabilística, ¿no? Algunas personas dicen, oye, pero la inteligencia artificial no sabe matemáticas. Claro, es que para empezar no ha sido entrenado para resolver problemas matemáticos y tal vez no sabe cómo operar. Y además que la generación o la forma en la que se genera la respuesta es aleatoria.
Entonces, y las matemáticas son ciencias exactas, ¿no? Lo mismo con la física, con las operaciones matemáticas sobre todo, ¿no? Las definiciones, sí, de repente te puede ayudar mucho a interactuar con la inteligencia artificial, pero las operaciones matemáticas son exactas y la forma en la que se interactúa con la inteligencia artificial no es exacta, sino que es probabilística. Entonces se debe tener en cuenta eso. Porque hubo una vez en la que hicieron un experimento, hicieron que la inteligencia artificial multiplique dos números grandes y al momento de comparar el resultado del producto, de esa multiplicación, obviamente el número no era el que tenía que ser. Pero sí se dieron cuenta de lo siguiente, que los primeros números en ambas partes, es decir, de la respuesta y de la respuesta esperada, los primeros números coincidían, algunos números del medio coincidían y los números en la parte final coincidían también. Entonces, la respuesta que nos da la inteligencia artificial es un tema probabilístico, es un tema generativo. Entonces, por eso algunas personas de repente se decepcionan en el momento de que la inteligencia artificial no sabe cómo responderle ciertas cosas, que la inteligencia artificial también no tiene por qué saberlo, ¿ok? Tiene cierta información que la manera en la que tú puedes obtenerla es afinando los prompts que tú le vas a entregar. Entonces, vamos a ver algunos prompts. Vamos a ver de repente, vamos a comentar los errores más comunes al momento de interactuar con la inteligencia artificial y cómo mejorar un poco la interacción con estos productos, ¿ok? Esto, por ejemplo, viene a ser un prompt. Cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial y le decimos, habla acerca del calentamiento global o explícame sobre el calentamiento global, es muy general, ¿ok? Es muy general. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial o lo que hacen estos modelos es buscan contextualmente toda la información asociada al calentamiento global y te pueden soltar mucha información que de repente no está acorde a lo que tú quieres. Entonces, sí te están hablando del calentamiento global porque ellos entienden que están buscando contextualmente sobre el calentamiento global, pero la respuesta para ti no va a ser la que tú necesitas. ¿Por qué? Porque le estás entregando un prompt que es bastante general y por lo tanto tu respuesta va a ser muy general. Entonces, si nosotros le hablamos, le decimos, ¿no? Habla acerca del impacto del calentamiento global y sus causas, de repente estoy siendo un poco más específico, ¿no? Pero solamente un poco. No le estoy pidiendo mucho detalle, solamente le estoy agregando que me hable acerca del impacto y que me hable acerca de sus causas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que este prompt es muy amplio, es poco específico, falta definir cómo es que se quiere la información. Si de repente en una forma de discusión, de repente quiero un ensayo, quiero que esté estructurada con 2 párrafos o 3 párrafos, o que cada párrafo tenga 2 líneas, o que use emojis de repente, tal vez. Entonces, necesita un poco más de información para que la respuesta que nos va a entregar la inteligencia artificial sea un poco más acertada a lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces también falta, por ejemplo, en el tercer punto, falta definir a la audiencia para asegurar el nivel de detalle. Entonces, si nosotros le decimos, dame esta información como para un niño de 5 años, no es lo mismo decirle, dame esta información como para un niño de 10 años. Como no es lo mismo decirle, dame esta información para estudiantes de secundaria o para estudiantes universitarios. Entonces, va variando. Entonces, si nosotros le damos más detalles en el mensaje que le enviamos a la inteligencia artificial, la respuesta que nos va a dar va a ser mucho más acertada a lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar este prompt que está aquí, que solamente dice, habla acerca del calentamiento global? Le vamos a agregar un poco más de detalle, ¿ok? Vamos a ir evolucionando esto, es un proceso de iteración. Entonces, ya no le decimos, habla acerca del calentamiento global, sino le digo, comenta sobre las causas y riesgos del calentamiento global, que ya se lo habíamos comentado hace un momento, y aparte le decimos, ¿no? Dirigido a estudiantes de secundaria. Entonces, aquí ya le estoy diciendo hacia quién está dirigido, como para quién tiene que hablar. Entonces, un estudiante de secundaria está entre los 12, 16, 17 años más o menos, ¿no? Entonces, son personas que ya pueden entender ciertos conceptos, que pueden entender ciertas dificultades. En secundaria, de repente, se ve un poco de química, por lo tanto, de repente, al momento de responderme, puede darme respuestas respondiéndome con elementos químicos o de repente compuestos químicos con ciertas reacciones, etc. Entonces, me va a dar cierto detalle asociado a los estudiantes de secundaria. Entonces, por ejemplo, aquí los comentarios dicen, ¿no? Se ha especificado la información como un comentario y se especificó la audiencia. El tema sigue siendo muy general, se puede dividir en partes. Entonces, cuando ya tú tienes un prompt que ha evolucionado de esto, ¿no? Hacer una línea a esto que está aquí, entonces le vas agregando más información al prompt que tú le estás enviando, por lo tanto tu respuesta va a ser un poco más afinada. ¿Qué más le podemos agregar? Lo siguiente. Entonces, al principio le decimos, comenta sobre las causas y riesgos del calentamiento global dirigido a estudiantes de secundaria y ahora le vamos a agregar un poco más de detalle. Ahora le decimos,
tu respuesta debe contener lo siguiente, 2 puntos, y especifico 4 puntos. En el primer punto le hablo acerca de definir brevemente el calentamiento global, es decir, que sí o sí en su respuesta tiene que estar una definición sobre el calentamiento global, identificar 3 causas principales sobre el calentamiento global, explicar lo que contribuye a cada causa, es decir, de cada una de estas causas que están aquí, que son 3, tiene que explicar qué es lo que contribuye a cada causa. Y luego destacar riesgos principales. Entonces, aquí ya no es solamente esto, háblame sobre el calentamiento global, que es muy general. Aquí le estoy pidiendo mucho más detalle y ya no solamente le doy detalle sobre para quién va dirigido, sino que además le digo, solamente quiero que me hables de 4 puntos y estos 4 puntos son definir, identificar, explicar y destacar. Entonces, en los comentarios tenemos lo siguiente, que ahora está dividido en partes más específicas para dirigir el tema de discusión un poco más estructurado, ¿no? De repente si le digo, háblame sobre el calentamiento global, me va a hablar sobre noticias o sobre catástrofes en ciertos lugares, ¿no? Porque forma parte de la información. Pero aquí le estoy diciendo, ¿no? Define brevemente, identifica, explica y destaca. Ahora, ¿puede ser más detallado? Sí, puede ser aún más detallado. Nosotros podemos pedirle que la información sea aún más estructurada. Recuerda, mientras más estructurado sea tu prompt, la respuesta va a ser mucho más estructurada. ¿Okay? Mientras más genérico sea tu prompt, la respuesta también va a ser muy genérica. Entonces, un prompt un poco mejor estructurado, con más detalle, se vería de esta manera. ¿Sigue siendo del mismo tema? Sí. Calentamiento global, calentamiento global, calentamiento global y calentamiento global. Entonces veamos qué es lo que tiene esto. Revisemos un poco las partes que están acá. ¿Le sigo pidiendo que comente sobre las causas y riesgos del calentamiento global? Sí. ¿Le sigo diciendo que tiene que ser orientado para estudiantes de secundaria? Sí. Pero además de eso, le estoy diciendo que esta información que me va a dar va a estar destinada a un artículo de una newsletter, que es un boletín, ¿no? Que las personas se suscriben por correo y se le envía esta información por correo, ¿no? Además le estoy diciendo, tu respuesta debe contener, debe definir brevemente el calentamiento global, cosa que ya se hizo anteriormente, ¿recuerda? Acá le hemos dicho definir brevemente el calentamiento global, solo que ahora le estamos diciendo que lo defina, pero en términos simples, ¿ok? ¿Qué más le habíamos dicho? Le habíamos dicho, identifica 3 causas principales del calentamiento global. Entonces, aquí también hablamos acerca de 3 causas principales del calentamiento global. Pero, a diferencia de este punto, que solamente viene a ser una línea, se le está agregando más detalle. Se le está diciendo que estas causas del calentamiento global deben ser el incremento de emisión de los gases del efecto invernadero, la deforestación y las actividades industriales. Entonces, al punto que es anterior, que solamente era una línea, le estoy agregando un poco más de detalle. Ahora, aquí dice, explicar lo que contribuye a cada causa. Acá también está colocado, dice, solo que está escrito de esta manera. Dice, por cada causa, explica en 1 a 2 oraciones cómo estas contribuyen al calentamiento global. Es decir, ya no lo va a colocar como de repente un párrafo completo de, qué sé yo, 100, 200 palabras. Simplemente le estoy diciendo que por cada causa lo haga en 2 oraciones, que pueden ser unas 50 palabras como mucho, ¿no? Ahora, aquí también se está colocando, destaca 3 riesgos principales, y aquí se está colocando, destaca 3 riesgos potenciales o 3 riesgos principales o impactos del calentamiento global que incluyen lo siguiente, ¿no? Y aquí está lo que le estoy especificando. ¿Qué incluye? Incluye el incremento del nivel del mar, más eventos climáticos externos, o sea, es decir, los efectos ya colaterales, la pérdida de especies y hábitats. Entonces, a cada uno de los puntos que estaban aquí, donde se le estaba diciendo que la respuesta debe contener, ahora siguen aquí, solo que se le está agregando más detalle, se le está solicitando más información. ¿A esto se le puede colocar mucha más información? Sí. Este primer prompt habla del calentamiento global, pero es una versión 1, ¿no? Este prompt también habla de calentamiento global, pero vendría a ser otra versión, una versión 2 o una versión 1.1, si así lo deseas. Esto sigue hablando de calentamiento global, sigue estando dentro de lo mismo que estamos buscando, solo que ahora tiene más detalle, entonces sería una versión 3 o una versión 1.3, ya depende de cómo quisieran llamarlo. Y esta es una versión un poco más desarrollada, ¿ok? Entonces, este es un proceso iterativo de cómo es que los pros van mejorando. Entonces, en muchos de los casos, cuando las personas interactúan con la inteligencia artificial, lo que hacen es escribir directo y le dan enter y esperan a ver cuál es el resultado que se genera. Entonces, si ustedes quieren obtener los mejores resultados, lo que yo recomiendo es
abres una hoja en blanco, puede ser un Microsoft Word, o puede ser un Google Docs, o cualquier otra herramienta de texto que te sirva, y empiezas a escribir. Empiezas a escribir a detalle, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Con qué detalle lo quieres? ¿Sobre qué quieres que hable? También le puedes colocar sobre lo que no quieres que hable, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Y al final, si tú te das cuenta, se le está agregando un punto más que dice, ¿no? Termina sugiriendo 2 a 3 acciones simples que los estudiantes de secundaria pueden realizar para ayudar a mitigar el calentamiento global. Entonces, este prompt que está aquí es un prompt más completo, tiene mucho más detalle. Entonces, con esto te evitas de que las respuestas sean muy generales. ¿Está bien? Entonces, vamos a aprovechar. Podemos hacer una pausa y podemos empezar con las preguntas antes de ir a la siguiente sección. Pueden activar su micrófono o pueden comentarlo en el chat. ¿Es seguro el chat GPT? ¿En qué sentido? Ah, sí. O sea, recuerden que la empresa que está detrás es OpenAI. Entonces, para crearse una cuenta en ChatGPT, se pueden crear una cuenta con su correo. Me parece un poco raro que te esté pidiendo un número, pero si te pide el número, igual es una forma de validarse. Porque recuerda que te da un crédito. Entonces, de esa manera también evitan que las personas se creen multicuentas y los créditos se estén gastando constantemente. Enrique, una pregunta que yo tenía es, ¿qué tan visible para los usuarios es el tema del uso de tokens? Porque, por ejemplo, en el ChatGPT que uno usa directamente, no vemos mucho el token, o sea, solo vemos como un Ah, chatbot ya. que tú preguntas y respondes. ¿En qué momento el usuario, por ejemplo, común, necesita saber este concepto de tokens? Ya. Por ejemplo, en las primeras versiones, ChatGPT solamente soportaba 4000 tokens. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú 4000 tokens equivalen a 3000 palabras, ¿ok? Aprox. Entonces, quiere decir que si tú intentabas mandarle un mensaje de 3000 palabras, o bueno, de más de 3000 palabras, la conversación no iba a proceder. El mensaje iba a rebotar y te iban a decir que no podían proceder con la información. Entonces, te sirve a ti, no te aparece cuántos tokens representa lo que tú le estás mandando, pero te sirve a ti para tenerlo en cuenta al momento de mandar la información a estos chats, ¿no? A estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, también te sirve porque si antes se utilizaban 4000 tokens, quiere decir que como representa 3000, si tú le mandas 2000 tokens, perdón, si tú le mandas 2000 palabras en la conversación, tu respuesta como máximo va a tener 1000 palabras. Entonces, si por alguna razón falta o le faltó espacio para completar las palabras, el mensaje queda cortado. Entonces tú tienes que solicitar que te envíe de nuevo la conversación que faltó. O tienes que pedir que te vuelva a generar la respuesta. O tienes que escribirle continúa, ¿no? Y ahí te va a generar la otra parte. Entonces, son cosas a tener en cuenta. No se visibiliza cuántos toques estás enviando y cuántos toques estás recibiendo, pero sí es algo que debes tener en cuenta para saber por qué tu respuesta es muy corta, ¿no? Supongamos que de las 3000 palabras le envías 2950 palabras. Entonces, tu respuesta solamente va a ser 50 palabras. Entonces, algunas personas se pueden preguntar, ¿por qué mi respuesta es muy pequeña? Justamente porque como le envías 2950 palabras, tu respuesta solo va a ser de 50 palabras. Genial. Entonces, sí, sí me queda claro. Gracias. Ok. Allá. Bueno, justo Jorge Américo, aprovechamos la respuesta que les estaba dando a Xiao. Depende mucho del modelo que estés utilizando, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, esta es una página que se llama po.com. Se escribe POE, ¿no? POE.com. Entonces, POE.com te permite, se puede crear una cuenta, es gratis, ¿ok? Solo necesita un correo. También hay una opción que te puedes registrar con un número, ya depende mucho de la comodidad de ustedes. Entonces, Po te permite interactuar con estos modelos que están acá. Te permite interactuar con el modelo que utiliza ChatGPT, con el modelo que utiliza Cloud Instant, con GPT-4, con Cloud Instant, pero de contexto de 100.000 tokens,
y con Cloud 2, que es la nueva versión, que es más inteligente que la versión anterior, que también soporta 100 tokens, 100.000 tokens. ¿Okay? Entonces, todo depende, la cantidad de palabras que tú le puedas enviar depende del modelo que estés utilizando. Si utilizas ChatGPT ahora se ha actualizado a 16.000 tokens, que son aprox 12.000 palabras. Quiere decir que tú le puedes enviar 10.000 palabras y la respuesta que te va a dar es de 2.000 palabras, ¿no? Porque tienen que sumar un total de 12.000. Coméntame si eso responde tu duda. ¿Es cierto que se obtiene un mejor resultado elaborando el programa en inglés? Sí, es que hay un detalle. La mayor cantidad de información que se encuentra en Internet está en inglés. Entonces, la mayor cantidad de información con la que se han entrenado estos modelos de inteligencia artificial es en inglés. Entonces, justamente cuando tú interactúas con estos modelos de inteligencia artificial, no es que tengas un mejor resultado, sino que hay mayor información. O sea, el resultado va a depender bastante del prompt que tú le estés enviando. De eso va a depender mucho el resultado. Claro que también depende del modelo que estés utilizando, ¿no? La respuesta con GPT-4 no va a ser la misma respuesta con GPT-3. Entonces, ¿por qué? Porque GPT-4 tiene mucha mayor información con la que ha sido entrenado, contiene muchos parámetros más. Coméntame si eso responde tu duda, Jorge. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, ¿no? Porque hace rato mostré algo y no sé si se vio. No, sí, ahorita estamos viendo el POW. Ah, ok. Les dejo el enlace por acá, es poe.com. ¿Okay? Sería bueno que lo revisen, se creen una cuenta y pueden empezar ahí a probar varias cosas. ¿En qué consiste ser un prompt engineer? Bien, algunas personas llevan este tema del prompt engineer, o sea, por definición, un ingeniero tiene ciertos métodos, ciertos procesos, ciertos procedimientos para poder resolver ciertas cosas, ¿no? Pero si vamos al hecho de que la palabra ingeniero proviene del ingenio, entonces podemos abordarlo de otra manera. Depende mucho de qué definición le quieran dar a ingeniero. Obviamente para ser ingeniero tienes que llevar una carrera de al menos 5 años y tal vez especializarte y conocer ciertos procesos, ¿no? Pero el concepto o la idea que hay detrás de prompt engineer básicamente es una persona que tiene las capacidades de saber cómo interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Si así se quiere ver. Entonces, la idea está en cómo construir los prompts. Entonces, algunos piensan que basta con decirle a la inteligencia artificial, actúa como un especialista en marketing digital y crea X cosa, y creen que eso ya es prompt engineering, ¿no? Entonces, es algo que en redes sociales se ve un montón y dice, no, compra una lista de 1.000 prompts y con esta lista de 1.000 prompts puedes levantar tu empresa de marketing digital, lo cual es una mentira, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Entonces, hay mucho humo en todas las industrias realmente. Entonces, para hacer un prompt engineer hay un proceso de investigación. Entonces, si yo quiero crear un asistente virtual basado en inteligencia artificial, yo no solamente le voy a decir, quiero que actúes como un experto en marketing digital y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me tocaría a mí hacer como prompt engineer? Es investigar, ¿no? Definir qué es un experto en marketing digital, cuáles son los referentes en marketing digital, a quiénes se están considerando expertos en marketing digital, y a partir de ahí ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que sabe este experto de marketing digital? Entonces, sabe conceptualizar, sabe definir, etcétera. Entonces, el trabajo del prompt engineer es ese proceso de investigación, recopilar la información y esa información traducirla para comentársela a un bot o un chat con inteligencia artificial y a partir de ahí empezar a generar algo más detallado, ¿no? Básicamente yo lo veo así, ¿no? O sea, nosotros en CRZ tenemos un curso que actualmente está en curso que se llama El Arte, ¿no? Mastering the Art of Prompt Engineer, ¿no? Mejorando el arte del Prompt Engineer. Entonces es más como una especie de arte, por así decirlo, porque hay un proceso de investigación, hay un proceso creativo también que sale en este proceso de investigación. Es similar a, no sé si han escuchado, hay agencias, esas agencias como de repente Fahrenheit o Circus Grey, entre otras, que tienen una persona, o el rol de una persona es el planner, ¿no? Entonces el plan tiene que ver, no existe como carrera, como tal, como una carrera de 5 años como ingeniería, sino que se forma a través de juntar varias especialidades o varias habilidades, ¿no?
Entonces, el planner es una persona que se dedica a investigar. Lo mismo con la experiencia de usuario, lo mismo con este tipo de productos con design thinking, por ejemplo. No es un proceso de investigación, de pensar, de sentarse, de aterrizar. Entonces, básicamente eso definiría o conceptualizaría mejor a un prompt engineer. No sé si eso resuelve tu duda. O de repente una forma más aterrizada podría ser, por ejemplo, el SEO, ¿no? Los profesionales en SEO básicamente son personas que entienden cómo es que funciona el motor de búsqueda, en este caso de Google, que es el motor de búsqueda que se utiliza más, y saben cómo optimizar las páginas web para que el motor de búsqueda las coloque primero. Entonces, la persona que hace SEO es una persona con ciertas habilidades, con ciertos recursos, para poder mejorar los resultados a través del motor de búsqueda de Google. Entonces, análogamente existe el prompt engineer. Coméntame si eso responde a tu duda, Paloma. Genial. Bien, entonces, si nadie más tiene dudas, podemos continuar un poco más. Ok, genial, genial. Gracias. Gracias por la pregunta. Ajá. Search Engine Optimization. Ah, sí, claro, para que no se confunda con el CEO de repente, ¿no? Que es el gerente de una Sí, sí, empresa. sí, lo mandé ahí para evitar confusiones, porque sí, sí ha pasado, hemos tocado temas antes de eso y se han confundido ahí. Claro, claro. O sea, sí, tiene que verlo como una disciplina, ¿no? Actualmente no está considerada como una carrera, porque no existe carrera como tal, es como una, si ven de repente cursos de prompt engineer como el que nosotros estamos haciendo, es más que nada como una especie, como una especialización en las habilidades que ya tienes actualmente. Entonces, una persona que tiene su carrera, su título o su bachiller de marketing digital, de repente creación de contenidos o un filmmaker de repente, puede ser prompt engineer también, sí, porque finalmente son habilidades que se van adquiriendo y las sumas al conjunto o a la caja de herramientas que ya tienes actualmente. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar acerca de los megaprompts, ¿ok? Los megaprompts tienen que entenderse como una estructura, ¿ok? Es un conjunto de bloques. Cada prompt, para que sea más detallado, va a ir armándose a partir de ciertos bloques. ¿Cuáles son los bloques más identificados hasta el momento o mejor aterrizados? Son estos que están aquí. Entonces, son 7 bloques, los pueden utilizar más. Pueden que no utilicen los 7, pueden que utilices menos, 6, 5, 4, pero mientras más detalles tenga tu prompt, mucho mejor va a ser el resultado. ¿Ok? Entonces tienes la acción, los pasos, la persona, el ejemplo, el contexto, las restricciones y el template, que básicamente viene a ser el formato. ¿Ok? Entonces, veamos. Estas son las definiciones. ¿Ok? Entonces, para la acción, básicamente tiene que ver con definir una tarea explícita, como por ejemplo, desarrolla un ensayo o realiza, crea una lista o formatea esta información, ordena esta información, etcétera, ¿no? O de repente cambia de minúsculas a minúsculas. Eso viene a ser una acción también. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, en esta parte de acá, nosotros le dijimos, comenta sobre las causas y riesgos del calentamiento global. Entonces, le estamos pidiendo a este modelo de inteligencia artificial que genere cierta información de cierta manera. Entonces, yo también le puedo decir, crea un ensayo también. Entonces, esa también sería una acción. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos los pasos. Entonces, ¿cuáles deben ser los pasos que debe seguir este modelo de inteligencia artificial para que la respuesta vaya yendo paso a paso? Es como una receta. ¿Ok? ¿Cómo no? Primero agrega los huevos, luego agrega la harina, luego bate, luego agregas el azúcar, luego bates nuevamente, luego lo pones a enfriar, etc. Entonces es un tema de procesos. ¿Ok? El paso a paso. Luego viene la persona. Hay un tipo de prompt que se conoce como el prompt role. O sea, el prompt role o el prompt persona. Que es básicamente decirle, actúa como un experto en marketing, actúa como un copywriter, actúa como un creador de contenidos, actúa como un filmmaker, etc. Cualquier especialidad, cualquier característica o profesión que nosotros le podamos dar, calza dentro del rol persona. Entonces aquí lo he colocado, también conocido como rol. Asignar la perspectiva de la persona que se debe adoptar, sirve para proporcionar un enfoque y tono de respuesta. Entonces, la respuesta como un especialista en marketing posiblemente sea diferente a la respuesta de una persona que se dedica a crear contenido. O yo le puedo decir,
actúa como un físico, ¿no? Un físico teórico o un físico práctico, o actúa como un ingeniero químico de repente. Entonces, la perspectiva que va a tomar la inteligencia artificial al momento de respondernos va a ser totalmente diferente. Luego están los ejemplos. Quiere decir que los ejemplos se pueden utilizar en cualquier parte, ¿ok? Yo le puedo decir, necesito o quiero que crees de repente un blog que trate sobre inteligencia artificial, ten estos pasos en consideración, actúa como cierta persona, y ahí le puedo decir, ¿no? Acá tengo un post o una publicación de tal persona que habla más o menos de lo que yo quiero hablar. Entonces, tiene cierta estructura. Quiero que sigas esta estructura. Entonces, tengo la información, la coloco y eso viene a ser un ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial va a entender que la respuesta que me tiene que dar tiene que parecerse al ejemplo que le estoy dando, a la información que le estoy asignando. Ahora, ¿qué más? El contexto. El contexto sirve para aclararle los detalles, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que quisiera que pase o lo que necesito. Entonces yo le tengo que explicar, ¿no? Actualmente mi empresa no tiene presupuesto y quisiera que me ayudes a, y ahí puede ser, ¿no? Ese es un contexto, ¿no? O le puedes decir, soy una persona, soy un estudiante de ingeniería industrial, tengo 16 años, bueno, 16 años creo que es muy poco por una ingeniería industrial, ¿no? Tengo 19 años y estoy en cuarto ciclo, por ejemplo, ¿no? Puede ser así. Entonces, ese contexto le sirve a la inteligencia artificial para que me dé una respuesta un poco más acertada a lo que yo estoy buscando. Las restricciones o los constraints básicamente son la forma en la que yo quiero que se limite la inteligencia artificial para responderme. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que si yo le digo a la inteligencia artificial, necesito que tengas 200 palabras en tu respuesta, es muy probable que no me dé exactamente 200 palabras. Entonces, lo que se recomienda hacer es pedirlo en rangos, es decir, no decirle, dame tu respuesta en 200 palabras, sino decirle, quiero que tu respuesta esté entre 150 y 250 palabras. Entonces puede que yo reciba una respuesta muy aproximada a 200 palabras. Ahora, si por ahí tiene una palabra de más, entonces lo que a nosotros nos tocaría hacer es revisar esa información y ver qué palabra no me sirve o cambiar otra palabra, ¿no? Porque recuerda, estos productos que existen de inteligencia artificial no nos van a resolver la vida con un clic. Al menos en la actualidad no existe, ¿ok? Entonces, toca hacer un poco de trabajo. Recuerda, o sea, este producto de inteligencia artificial solamente es una herramienta. No es que le vas a dar un clic y ya te creó una publicación para Instagram, le vas a dar otro clic y ya te creó una inteligencia, un post para LinkedIn, o le vas a dar un clic y ya te creó un libro, ¿no? Un bestseller. No, o sea, no funciona así, ¿ok? Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Siempre la respuesta que te da la inteligencia artificial requiere una revisión, siempre, para todo tipo, ¿ok? Para todo tipo. Ahora, las plantillas tienen que ver con la forma en la que nosotros queremos que nos dé la información y en la forma en la cual nosotros le vamos a dar la información también. Entonces la plantilla se utiliza para enviar la información y para recibir información también. Si yo le digo, mira, acá hay una tabla. Esta tabla contiene 3 columnas, cada columna es columna A, columna B y columna C. Dentro de cada columna existe información sobre tal, tal, tal. Entonces yo le voy explicando. Entonces luego le dice, no, yo quiero que tu respuesta sea una tabla con las mismas columnas, pero los datos tienen que ser estos, estos, estos. Entonces, yo le voy explicando, ¿ok? Le voy explicando. Por ahí hay una pausa. Perdón. Tenemos una pregunta sobre, perdón, de José Carvajal. Dice, Enrique, buenas noches. ¿La inteligencia artificial realiza estadística? ¿Puede predecir el resultado de un evento deportivo o el resultado de elecciones? Depende de cómo interactúes con la inteligencia artificial. Puede ser una predicción, pero no en base a matemática. O sea, no es probabilístico, ¿no? O perdón, no es estadístico en el tema de operaciones matemáticas. Entonces, ¿te puede dar una idea de cómo se puede interpretar cierta información? Sí. Pero no es que, o sea, si tú le dices, oye, quiero saber quién va a ganar, ¿no? Puede ser de repente la U o la Alianza, ¿no? O el Real Madrid con otro equipo, entonces difícilmente. Pero si de repente le das cierta información para trabajar y le dices, mira, esta es la información del partido del equipo A y esta es la información del partido del equipo B. El partido A ha ido ganando tal, tiene mejores jugadores, entonces tienes que darle cierta información para que la inteligencia artificial pueda entender por qué, o al menos entender contextualmente, por qué es que este equipo A está ganando y por qué este equipo B está perdiendo.
¿no? Esa información, o de repente noticias, o de repente ciertos valores que pueda interpretar. Y finalmente yo puedo decir, ¿no? El equipo A con el equipo B van a jugar. En base a esta información que yo te estoy pasando de cada uno de los equipos, quisiera saber cuál es la posibilidad o cuál es el equipo más probable de que gane en el siguiente enfrentamiento. Entonces, ¿te puede dar una respuesta acertada? Una respuesta bastante cerca, sí. Acertada, no lo creo. ¿Ok? ¿Se puede lograr? Sí, pero tiene que haber mucha iteración, tienes que interactuar mucho con la inteligencia artificial, que la respuesta vaya saliendo poco a poco. Entonces tú vas leyendo y vas revisando, ok, esta información creo que está de más, no me sirve, la quitas y luego le vuelves a mandar y ves la respuesta. ¿Ok? Entonces es un proceso iterativo al momento de interactuar con la inteligencia artificial. Coméntame si eso resuelve tu duda, José Carvajal. José. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto viene a ser un megaprom, ¿ok? ¿Recuerdan? Estos son bloques que forman parte de un prom que es un poco más grande, ¿ok? El megaprom solamente es un término. ¿Puedo agregarle más bloques? Sí. ¿Puedo utilizar menos bloques? Sí. Recuerda, es un tema de organización solamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se ve un megaprom? Así. Esta sería la información que se utilizaría en un megaprom. Entonces, tenemos la acción, los pasos, la persona, el ejemplo, el contexto, las restricciones y la plantilla. Entonces, en la acción, por ejemplo, aquí se le está diciendo, genera 20 ideas para una publicación de un blog, ¿no? Son 20 ideas. Si yo le mando esto directo a la inteligencia artificial, me va a generar cualquier idea, cualquier estructura, y me va a generar información que de repente no me sirve. Si yo solamente le digo, genera 20 ideas para la publicación de un post y ya está. Entonces me va a generar 20 ideas X. Entonces algunas personas, por ejemplo, le dicen, no, genera 20 ideas para una publicación de Instagram de las últimas tendencias. Entonces algo que se debe tener en cuenta es que muchos modelos están siendo entrenados hasta cierta fecha. En este caso es hasta el 2021, nada más. Y ahí queda. Entonces, las últimas tendencias incluyen 2023, incluyen 2022. Por lo tanto, la información que nos va a dar no va a ser la más acertada. ¿Ok? Eso es a tener en cuenta. Ahora, ¿qué más está haciendo? Es genera 20 ideas, pero acerca de la gestión del tiempo, por ejemplo. Entonces ya no solamente son 20 ideas, sino que son 20 ideas sobre un tema específico. Entonces, ¿de qué tienen que hablar? ¿O hacia quién tienen que hablar? Para dueños de negocios pequeños. ¿Ok? O pueden ser emprendedores, o pueden ser estudiantes, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, si yo mando todo esto, que ya está como que un poco más específico sobre gestión de tiempo para emprendedores de pequeños negocios, etcétera, ¿lo va a hacer? Sí, pero sigue siendo muy general. Entonces, ¿cómo yo voy acotando la respuesta que me tiene que dar? También agregándole más detalle. Entonces, ahora le voy a hablar acerca de los pasos. ¿Qué tienen que tener estas ideas? Entonces, acá le estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver, le estoy diciendo que piensa acerca de 5 hacks de productividad acerca del trabajo remoto. Entonces, de las 20 ideas, aquí se está partiendo. 5, 5, 5 y 5. Entonces aquí están las 20 ideas distribuidas en 5, 5, 5, 5. ¿Puedo distribuirlas de otra manera? Sí, de repente aquí le puedo pedir 7 y aquí le puedo pedir 3, ¿no? Siguen habiendo 20. Claro, no tendría sentido pedirle 10, 10, 10, 10, ¿no? Porque en ese caso ya serían 40, entonces ya no le voy a pedir que sean 20, sino 40. Entonces eso a tener en cuenta. Entonces aquí le estoy pidiendo 5 tips sobre cómo mantenerse organizado. Aquí le estoy pidiendo 5 sugerencias para minimizar el tiempo perdido en tareas que no son relevantes. Y aquí le estoy diciendo que 5 ideas para aprovechar el tiempo muerto. ¿Ok? Entonces, de estas 5, 5, 5, 5 ideas, le estoy especificando de cómo es que estas ideas en total para el blog tienen que estar estructuradas. Entonces, estamos partiendo en 4, cada una tiene 5 ideas nuevas. Ahora, ¿como quién tiene que hablar o como quién tiene que responderme? Acá le estoy diciendo. Imagina que eres un emprendedor exitoso que le gusta compartir sus experiencias, ¿no? Sus experiencias de éxito. Entonces, aquí le estoy diciendo, imagina que eres un emprendedor exitoso. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Le puedo decir, imagina que eres Elon Musk, por ejemplo. O imagina que eres Bill Gates. O de repente, si no quiero que sea alguno de estos personajes públicos, le puedo dar más detalle acerca de la persona, ¿no? De repente le puedo decir, imagina que eres una persona amable, de 35 años de edad, que ha tenido éxito en sus empresas,
vendiendo, qué sé yo, pues, ¿no? Vendiendo su primera empresa en 20 millones de dólares, su segunda empresa en 30 millones de dólares, así, etcétera, etcétera. Entonces yo le puedo dar más detalles sobre la persona, ¿ok? Puedo decirle un oficio en específico, puedo decirle algunos logros en específico, puedo otorgarle ciertos conocimientos desde la perspectiva desde la que me tiene que hablar, ¿ok? En este caso es un emprendedor exitoso que nos va a hablar desde su propia experiencia. En los ejemplos, aquí hay uno, por ejemplo, ¿no? Tip para la gestión del tiempo. Ya que hay un ejemplo de respuesta. Y aquí dice, chequear el correo solamente un par de veces al día en lugar de estar revisándolo todo el tiempo, ¿no? Todo el día constantemente estás yendo a tu bandeja, actualizas y regresas. Dejas la tarea que estás haciendo y otra vez vas, revisas, actualizas y eso. Entonces, al momento de darle un ejemplo, esto es la forma en la que más o menos va a venir la respuesta que nos va a dar. Entonces, como le estamos pidiendo 20 ideas, las 20 ideas van a venir de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es este, ¿no? Estás escribiendo consejos para dueños de pequeños negocios que están atrapados de repente y quieren maximizar su productividad, ¿ok? ¿Qué tienes que evitar? ¿Cuáles son las restricciones? Y acá. O sea, esto es importante, ¿no? Acá le dicen, evita dar consejos genéricos sobre la gestión del tiempo, ¿ok? Como nosotros estamos enfocados a que el resultado, la respuesta que nos dé tiene que ver con productividad, entonces le digo, mira, ¿sabes qué? No me des tips genéricos. Ahora, por ejemplo, aquí un tip que se suele dar, ¿quieres más productivo? ¿Quieres tener tus resultados mucho más amplios? Entonces duerme menos y trabaja más, ¿no? Es algo que se suele decir. Entonces, por ejemplo, acá yo lo estoy diciendo. Nunca recomiendes dormir menos como gestión de tiempo para parte de la estrategia. ¿Ok? Y también estoy diciendo, ¿no? Estos tips tienen que ser accionables, es decir, algo o cosas que se pueden hacer de inmediato, lo más pronto posible. Entonces aquí le estoy dando restricciones, ¿ok? De qué manera tienen que ser estos tips que me va a generar finalmente. Y aquí en la plantilla, le estoy diciendo, básicamente es como una recolección de todo lo que se está explicando aquí. Y aquí se le dice, para cada idea, es decir, para cada una de estas ideas que recuerda, son 20, provee lo siguiente, un headline atractivo, ¿está bien? Y mira, de este headline atractivo, aquí al costado está el ejemplo. ¿Cómo debe ser ese headline atractivo? ¿O qué es un headline atractivo? ¿No? Que es un encabezado, es un titular, ¿no? 6 formas de dejar que el correo te consuma el día a día. Ahora, ¿qué más? Para cada una de las ideas debe proveer oraciones cortas, 2 a 3 oraciones cortas que resuman el tip. Y por último, un ejemplo concreto de cómo implementar. Entonces, mi respuesta, recuerda, que es de generar 20 ideas para ideas de contenidos de blog, van a ser así. 6 sobre productividad, 6 sobre cómo mantenerse organizado, perdón, 5 sobre cómo mantenerse organizado y 5 sobre productividad, 5 sugerencias para reducir el tiempo perdido y 5 ideas para mejorar de repente en los tiempos muertos, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer de repente en el tiempo libre? Ahora, cada una de estas ideas se está especificando o estructurando un poco mejor en la parte de la plantilla. Entonces, la respuesta debe tener un titular o un headline bastante atractivo, y acá hay un ejemplo para el titular. Deben ser oraciones cortas de 2 a 3 oraciones que resuman el tip, y debe haber un ejemplo concreto de cómo implementar. Entonces, todo esto que está aquí vendría a ser el Megaprom. Ahora, ¿hay cosas que se pueden agregar? ¿Hay cosas que se pueden quitar? Sí. De repente podría pasar el PROM sin estas restricciones, entonces no habría ningún problema. Pero ten en cuenta que si yo no le paso estas restricciones, es muy probable que las recomendaciones o los tips sean muy genéricos, ¿ok? Sean muy obvios. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, aquí se está diciendo, ¿no? No quiero que recomiendes dormir menos para trabajar más. Entonces, aquí yo le estoy explicando esto. Si yo quito esto, entonces es muy probable que como parte de estos consejos me venga este consejo, que es dormir menos y trabajar un poco más. Entonces, esto es lo que se debe tener en cuenta al momento de organizar un PROM. ¿Recuerda? Son 7 piezas: acción, pasos, persona, ejemplo, contexto, restricciones y plantilla. Y este vendría a ser el ejemplo para el PROM. Me pareció una notificación que dice que quedan solamente 5 minutos. No sé si sea... Eh, coméntame un poco cómo vamos a hacer. Nos reconectamos. Sí, a ver, dame un Coméntame. segundo, por favor. Ok, ok.
Podemos seguir de largo. No tenemos límite de tiempo. Ahorita vamos a reconfigurar la hora nada más y ya no te va a aparecer ese anuncio. Ah, ok, ok. Ya. Perfecto. Bien, entonces, eso. Entonces, los prompts, recuerdan, mientras mejor estructurados se encuentren, vas a tener un resultado mucho mejor. Mira cómo hemos pasado, a través de un proceso iterativo, hemos pasado de este prompt que ha sido bastante genérico, que habla acerca del calentamiento global, le hemos ido agregando ciertas partes, le hemos ido agregando ciertos detalles, ciertos puntos, y a esos detalles y puntos le hemos agregado aún más detalle. Eso es un proceso iterativo. El mega prompt lo que hace es, te ayuda a saber, a identificar qué parte del prompt estás utilizando o qué parte estás colocando. ¿Okay? Entonces aquí están las características, las definiciones, pueden tomarle captura si desean, no hay ningún problema. O pueden tomarle una foto también para que lo puedan tener en cuenta. Lo recomendable obviamente es tener un cuaderno y un lapicero al costado y anotar estos detalles y estos comentarios, ¿no? Y aquí viene el ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo crear prompts, perdón, de cómo crear ideas de blog y está estructurado. La acción, los pasos, la persona desde la que nos va a hablar la inteligencia artificial, la perspectiva, el ejemplo de cómo es que deberían ser estos tips, el contexto de para qué lo queremos o por qué lo queremos, las restricciones para evitar tener resultados no deseados y la plantilla de la respuesta. ¿Okay? Entonces, podemos pasar a una ronda de preguntas. Me comentan, por favor. Eso básicamente sería todo. De repente, si quieren ver algo en tiempo real, si quieren probar algo, si tienen alguna duda, lo pueden hacer sin ningún problema. Enrique, a mí me gustaría que nos muestres un poco cómo utilizas Poe, cómo interactúas, quizás un ejemplo práctico Ok, para poder ver. mira. Yo justo había creado dos bots. O sea, Poe, en cierta forma, me gusta más que ChatGPT, porque en ChatGPT, o sea, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Eso es algo muy claro. La única ventaja que yo le veo a ChatGPT como tal, como producto, es que si de repente yo aquí modifico algo, como por ejemplo aquí le estoy diciendo, háblame acerca del calentamiento global, coméntame si se ve, si no, para agrandarlo un poco más. Háblame acerca del calentamiento global y sale esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que si yo quiero modificar esto, ¿a dónde está? Acá. Vamos a ver, vamos a probar esto, ¿ok? Ahora quiero decirle, háblame del calentamiento global y sus causas. Entonces yo le doy guardar y si se dan cuenta, aquí en la izquierda me da 2 de 2. Quiere decir que esto que está aquí viene a ser el segundo intento o la segunda variante. Entonces cuando ya esto termina de generar la respuesta, le voy a dar pausa para mostrar esto. Yo puedo regresar a la primera versión y a la segunda versión, ¿no? Eso es lo que me permite. Entonces, de repente, si yo aquí le doy regenerar, la respuesta también tiene sus versiones. Versión 2 de 2, ¿no? Y aquí puedo cambiar, voy a pausar esto que está aquí, porque no me sirve como está acá. Y ya está, y puedo regresar. Entonces, esa es la ventaja que yo le veo a ChatGPT. En Po no puedo hacer eso, ¿no? Esa es una desventaja. Entonces, si yo quisiera ramificar, lo más adecuado sería tener un orden, una herramienta, depende mucho de qué es lo que les gusta utilizar. Hay mapas mentales, existen hay herramientas. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar, hay una herramienta que se llama Obsidian, que viene a ser esta herramienta. No les puedo mostrar esto un ratito. Vamos a ver, ¿qué les puedo mostrar? Por ejemplo, les puedo mostrar esto. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ven los cuadritos, ¿no? O sea, no le puedo hacer mucho zoom Sí, porque... sí, pero sí se No, logra ver ok, el entonces, mapa. estos mapas realmente, o sea, no son mapas como tal, sino son textos, son piezas de texto. Entonces, cuando se van generando ciertas ideas sobre ciertos ejemplos que les quiero mostrar a los alumnos del curso que estoy dictando en CRDZ, entonces trato de conectar las ideas y de hacer la iteración, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que voy creando, entonces yo lo puedo estructurar así. Entonces, como Po no me permite hacer esta ramificación que sí me permite hacer ChatGPT, entonces yo tengo que ir ordenando las ideas que me va botando, que me van botando estos chats, las voy anotando
y sigo procesando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una ruta y acá en la parte de abajo tengo otra ruta. Entonces, si quisiera ordenar más información, tengo que crear más rutas. Claro que de repente no es lo más óptimo. En algún futuro me imagino que existirá una mejora dentro de PO, o en todo caso se creará una herramienta que te permita ramificar todas las posibles respuestas que te pueda dar estos modelos de inteligencia artificial. Pero básicamente es eso. Y luego lo otro que tiene PO es que se pueden crear chatbots. Es decir, tú puedes venir aquí en crear y automáticamente se abre una pantalla como esta. Voy a colocarlo. Como esta. Entonces, vamos a ver, si en caso no se ve, lo voy a agrandar. ¿Ok? Entonces, aquí tú puedes poner un nombre al bot. El nombre no interviene en nada. O sea, tú le puedes poner cualquier bot. En este caso yo le puse bot taller usil. Le puedes agregar una descripción si deseas. La descripción que le das no afecta en nada a la conversación. Y aquí tú puedes seleccionar lo siguiente. ¿Ok? Voy a hacer un poco de zoom. O bueno, voy a agrandar esto un poco. Y aquí tú puedes hacer lo siguiente. Dentro de esta selección, como base del bot, tú puedes escoger el modelo que vas a utilizar. Entonces, nosotros hemos hablado acerca de Cloud Instant y de ChatGPT. ChatGPT utiliza GPT 3.5 Turbo, ¿ok? Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de estas dos versiones. El Cloud Instant, que es de Anthropic, y el ChatGPT, que es el modelo de OpenAI. Aparte de eso, puedo ver esto que está aquí. Tengo dos opciones más. Tengo el Cloud 2, que es de contexto 100.000 tokens, y el GPT-4. Entonces, yo puedo crear un bot basado en cualquiera de estos cuatro modelos. Entonces, actualmente yo solamente utilizo el Cloud Instant y el Chat GPT lo utilizo muy poco en realidad. El Cloud Instant me sirve bastante. Me parece que es bastante versátil, sobre todo con la parte de las respuestas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tiene? Aparte de seleccionar este, me permite definir el prompt como base. Entonces, este prompt que está aquí, que se define como base, viene a ser el prompt sistema. Entonces, con el prompt sistema yo puedo establecer cualquier tipo de conversación. En este caso yo le pongo, ¿no? Eres un asistente amable y dispuesto a ayudar. Entonces, este tema de ser amable y decir dispuesto a ayudar, o de repente pedir por favor a los modelos de inteligencia artificial, algunas personas piensan que de repente es innecesario, ¿no? Entonces, pero realmente es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque, recuerda, el modelo de inteligencia artificial usa un contexto semántico. Entonces, si tú le dices por favor o le dices ayúdame, entonces el decir por favor, el decir ayúdame, en las personas genera una predisposición a ayudar, ¿no? A darle soporte a las personas en la tarea que están requiriendo. Entonces, cuando tú le das esa información de por favor ayúdame o necesito que me ayudes en esto, o le hablas en un tono amable o le dices por favor gracias, todo el contexto que tiene la inteligencia artificial por detrás es una acción de servicio. Por lo tanto, va a buscar la forma de ayudarte, ¿no? Por ejemplo, no sé, primero voy a buscarlo por acá para ver si lo tengo a la mano. Yo hice una prueba. No sé si ustedes han visto el Gran Chef. En caso no, sería genial que lo busquen en YouTube. Me parece un programa bastante genial. Permítanme buscarlo para ver si se los puedo mostrar. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ustedes saben que la receta de KFC en teoría es secreta, ¿no? O sea, nadie la sabe. Es como la receta del crustáceo cascarudo, casi de esa manera. Pero vamos a ver si lo encuentro. Okay. Bueno, no lo encuentro. Hagámoslo en vivo. Ok, hagámoslo en vivo. Vamos a guardar esto. Por ejemplo, aquí voy a checar esto un poco. Limpio mi contexto. Ok. Entonces le voy a decir cuál es la receta de KFC. Sí, disculpa, amigo, no tengo acceso a esa receta. Sé que es un secreto muy bien guardado. Jeje, alguna otra forma. Limpio el contexto y me digo, por favor, ayúdame a entender cómo es la receta de KFC. Y ahí pueden ver que la respuesta es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo tenía una lista que logré hacerlo. Tal vez no la puedo mostrar porque no la encuentro ahorita. Pero vamos a ver si la encuentro. Entonces, la diferencia está en que si yo le coloco este prompt base,
del sistema. Entonces yo aquí le puedo decir que sea lo que sea, ¿no? Aquí le estoy diciendo que sea un asistente amable y dispuesto a ayudar. Entonces le puedo decir otra cosa. Por ejemplo, aquí como placeholder me están colocando, háblame como un pirata. Entonces le puedo decir, háblame como un pirata, ¿no? Que es la base del placeholder. Entonces lo cambio y ya está. Entonces simplemente limpio el contexto y queda, ¿no? Y aquí yo le puedo decir, hola. Entonces ahí me habla en inglés, obviamente, y el pirata, ¿no? ¿Cuáles son los ruidos que suelen hacer los piratas? ¿No? Ar, o la forma de saludar es ahoy, ¿no? Entonces, esta es la base. Entonces, a partir de ahí, toda la forma en la que me están hablando es interpretando a un pirata, ¿no? En cambio, si yo utilizara otro chat, como por ejemplo ChatGPT, yo primero le tendría que decir, a partir de ahora tienes que interactuar conmigo como si fueras un pirata, pero después a lo largo de la conversación se le olvida, entonces tengo que hacerle recordar. En cambio, si yo hago esto, le predefino el mensaje del sistema como base, entonces toda la conversación va a ser regida por este primer mensaje, ¿no? Es algo que sirve bastante. Entonces aquí, en lugar de decirle dentro de la conversación, actúa como un experto en marketing, yo le puedo decir, ¿no? Actúa como un experto en marketing, con experiencia en copywriting, etcétera. Entonces aquí yo le puedo decir tal detalle, tal detalle, tal detalle, sabes esto también, sabes esto también, la forma en la que analizas es esto, etcétera, etcétera, ¿no? El framework con el que trabaja es esto. Entonces yo le puedo dar muchos detalles aquí y luego solamente voy a la conversación y en la conversación ya no le digo actúa como un experto en marketing porque como parte del sistema ya está este primer prompt. Ah, qué genial. Luego, Eso lo puedes guardar, ¿cierto? sí, y lo guardo y todo el historial queda disponible. Por ejemplo, algo diferente, o sea, en el caso de Pono, si tú utilizas el chat directamente de Cloud Insta o de ChatGPT, como son modelos que ya están establecidos, si tú no lo usas después de cierto tiempo, el contexto se limpia, ¿no? Vamos a ver para que se entienda esto. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que dice contexto limpiado, ¿no? Entonces, básicamente, si yo le digo hola, eh, vamos a ver, me responde. Entonces aquí todavía me sigue hablando como pirata porque no lo he editado. Y yo lo limpio, entonces estos mensajes anteriores ya no van a formar parte de esta conversación. Entonces yo puedo conversar de otro tema porque ya se limpió el contexto. Otra cosa que puedo hacer obviamente es eliminar los mensajes, ¿no? Pero el tema está en que de repente a algunas personas no les gustaría eliminar sus mensajes, sino mantenerlos solamente ahí. Ese es en Cloud Instant. Pero si tú creas un bot, el bot nunca limpia el contexto en automático. Entonces el bot quiere decir que tú entras a la sesión, empiezas a conversar, estás trabajando sobre algo, sobre un proyecto, lo dejas y regresas en la noche o al día siguiente y la conversación sigue ahí intacta, no se ha modificado. Entonces es algo que le sirve para las personas para que el chat no se esté limpiando constantemente, ¿no? Esto acá lo voy a cambiar. Eres un asistente amable y dispuesto a ayudar. ¿Ya está? O sea, otras características que también tiene esto es que le puedo configurar esto. Mira. Sugerencia de respuestas, la renderización en contenido Markdown, que es básicamente este tema de los encabezados, de las líneas, las numeraciones, las tablas, todo ese procesamiento. Aquí, por ejemplo, le puedo poner Linkify, es cuando en la respuesta resalta ciertas palabras y yo le puedo dar clic a una palabra que me interesa, entonces la conversación sigue en torno a esa palabra que le acabo de dar clic. Aquí, por ejemplo, me puede configurar la temperatura. ¿Okay? La temperatura tiene que ver con este grado de aleatoriedad, este grado aleatorio en el cual me van generando las respuestas. En este caso de Cloud Instant, el máximo valor es 1. En el caso de ChatGPT es 2. Entonces, si yo lo bajo al mínimo, entonces las respuestas van a ser menos aleatorias y van a ser como que más rígidas al momento de interactuar. Si yo le subo al máximo, entonces se puede decir que las respuestas van a ser más creativas. ¿No? Por lo general, no le modifico esto, lo dejo ahí. Ya está. Si quieren respuestas más acertadas, lo pueden dejar ahí. Ahora, ¿para qué más sirve? Ustedes pueden ver que aquí tiene un botón de adjuntar. Entonces le das adjuntar y tú puedes subir el archivo que desees, ¿no? Bueno, aquí no voy a subir ninguno de estos, pero le puedes subir cualquier archivo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Le puedes pasar enlaces. Por ejemplo, ¿no? Este es un blog que el enlace apareció en una de las diapositivas, que habla, esto va registrando todos los comportamientos de los modelos y lo que va haciendo es compara diferentes modelos bajo diferentes tests. Entonces, ellos tienen una sección que se llama Chatbot Arena, en la que te ponen dos chats, ¿no? Modelo 1, modelo 2. Y lo que tú haces aquí es pruebas con un prompt. Le pruebas con un prompt, le das Enter y te genera respuestas en ambos lados. Entonces, al generarte respuestas en ambos lados, tú puedes votar cuál respuesta te pareció mejor.
¿no? O si es un empate. Entonces, o si las dos son malas, ¿no? Están las 4 opciones en la parte de abajo. Entonces, esto da puntajes y finalmente entran a un leaderboard, ¿no? Por ejemplo, aquí quien tiene más respuestas es GPT-4. Luego le sigue Cloud versión 1, luego sigue Cloud Instant versión 1, GPT 3.5, Vicuña, que son uno de los nuevos modelos que están siendo liberados. Y así, ¿no? Diferentes modelos que existen. Entonces, es un tema de puntaje, es una batalla. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto, vamos a buscar un blog que de repente tenga más texto que gráficos. Por ejemplo, este que está aquí. Ya, esto tiene texto regular. Entonces yo puedo copiar esto que está aquí, vengo acá, bueno, este es el asistente, ¿no? Vamos al USIL. Y en lugar de adjuntarlo, lo pego, ¿no? Entonces empieza. Lo que normalmente, a lo principal que está predispuesto este chat conversacional de Po es a resumir la información, ¿no? Entonces solamente le he pegado un enlace y ya está. Yo le puedo decir, ¿no? Del siguiente enlace necesito que me ayudes a extraer 3 ideas principales. Está. Entonces, 1, 2 y 3, ¿no? Existe una brecha sustancial entre los modelos propietarios, y punto 2 y punto 3, ¿no? Y ahí ya depende de ustedes. Ahora, de repente, si yo ya he leído lo que está en esto, entonces de repente necesito que amplifique ciertas ideas o ciertos conceptos. Entonces ya no le dices, oye, hazme un resumen o saca 3 ideas principales. Le puedes decir, mira, en este artículo de este enlace acabo de leer que hablan sobre X tema. Y he visto que hay ciertos conceptos y definiciones que hablan de Y tema. Quisiera que me ayudes a comprender mejor de cómo funcionan estos conceptos o de qué manera se relaciona con Z tema, ¿no? Entonces amplificas la forma en la que interactúas. Entonces, esto es reciente, la actualización que tienen sobre colocar enlaces o interactuar con Internet. Lo que sí se debe tener en cuenta es que tú no le puedes decir, oye, ayúdame, ¿cuáles son los vuelos que salen de aquí a España, por ejemplo, ¿no? Entonces no está conectado a Internet el bot. Pero si tú le pasas la información de todos los vuelos, con todos los precios, le dices, esta es la información de todos los vuelos, te la voy a mandar y quiero que me ayudes a escoger cuál es el que me conviene, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces es algo que se debe tener en cuenta, que los modelos o los chats no están conectados a Internet. Pueden procesarte la información de Internet, pero no están conectados en Internet. Coméntame si eso resuelve tu duda. Sí, no, en verdad, súper detallada la información, más aún con como lo has proyectado y con los ejemplos prácticos. Creo que, bueno, yo he aprendido un montón y a todos nos ha quedado muy claro. A ver, quizás, al menos mi última pregunta es, ¿qué tantas diferencias le ves al ChatGPT? Tú que tienes ya más conocimiento y más detalle en todo esto, ¿cuáles son quizás los mayores puntos de diferencia entre el ChatGPT, la versión free y la premium? Que es la 3 y el 4, ¿no? Claro, o sea, tenemos que primero entender, o sea, ChatGPT viene a ser el producto de conversación, ¿no? El chat. Mm. Y entonces ChatGPT por debajo utiliza los modelos, utiliza el modelo GPT 3.5 y el modelo GPT-4. Entonces, en la versión free y en la versión de pago, ambos tienen acceso a la versión 3.5 de GPT. A la versión de GPT-4 no tienen acceso, pero si por ahí quisieran probarlo, pueden utilizar PO también, ¿no? Que te permite utilizar GPT-4, te dan un crédito para poder utilizarlo todos los días. Entonces tú le puedes mandar un mensaje, te da una respuesta y ya es un crédito, pero es un crédito por día. Entonces, GPT-4 es mucho más inteligente, ¿no? Ha sido entrenado con mucha más información, pero también existen otros modelos como Cloud 2 de 100.000 tokens, que también es casi igual de inteligente que GPT-4. Entonces sería cuestión de probar solamente. Obviamente GPT-4 es más inteligente que GPT 3.5, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que a no ser que te dediques netamente de repente a resolver todas tus tareas laborales con prompts, o sea, págalo, ¿no? Pero hay herramientas que te permiten el acceso. Ahora, también depende mucho del proceso de cómo es que lo utilices. O sea, por ejemplo, antes de yo mandar un mensaje acá o a cualquier otro chat, lo que hago es, en un documento, voy rellenando lo que necesito, la información que requiero, la información que tengo,
y lo que deseo que haga y trato de darle el mayor detalle posible. Después de darle todo ese detalle, recién paso y lo pruebo de repente en esta versión que es free, Cloud Instant, y veo la respuesta. Si veo por ahí que la respuesta no me gusta, entonces modifico y luego regreso, ¿no? Y así lo voy probando en estos dos, que no que son free. Cuando ya veo que la respuesta más o menos se acerca a lo que yo estoy buscando, entonces recién lo pruebo en un GPT-4, que vale la pena gastar el crédito, el único crédito, en una tarea bien desarrollada, o ya pruebo otros modelos como el Instant de 100K o la versión 2 de Cloud de 100K. Pero depende mucho, ¿no? Ahora, no hace sentido que todo el tiempo estés conversando con GPT-4, 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 preguntándole cosas. Entonces, si quieres un mejor resultado, tómate un tiempo, elaboras el prompt. Cuando ya tengas el prompt estructurado, recién lo mandas a probar con una versión, luego pasas a otra versión y así vas probando en diferentes versiones. Es lo que recomiendo, ¿no? Porque si no, si tú pagas el chat GPT para utilizar con GPT-4, solamente te están dando 30 créditos cada 3 horas, me parece, o cada 4 horas. Entonces, si tú en el lapso de 4 horas ya mandaste 30 mensajes, entonces tienes que esperarte unas 4 horas para que te vuelvan a dar tus créditos y poder otra vez interactuar y mandar mensajes. Genial. Excelente información. A ver, no sé si alguien tiene más dudas. Si no, nos puedes ir comentando el curso quizás que tienes, si es que aún hay cupos vacantes, cómo podemos acceder a él. O sea, el primer cohorte ya cerró. O sea, de hecho, nosotros empezamos el curso el 21 de julio. Es más, movimos la fecha para que algunas personas todavía tengan el tiempo de inscribirse. Actualmente tenemos 28 registrados en el curso. Y este viernes es la última clase, ¿no? Entonces, vamos a volver a abrir otro grupo, ¿no? Otro cohorte, posiblemente para septiembre, pero de momento no. Pero pueden visitarnos, igual nosotros estamos en CRC Tanco, lo pueden ver aquí, el dominio está en la parte de acá abajo, más se los voy a copiar y pegar. ¿Okay? crck.com. Nosotros no solamente dictamos cursos de inteligencia artificial, hemos empezado con los cursos de inteligencia artificial porque ya venía preparándose desde que salió todo esto, pero como desde el inicio empezaron a salir actualizaciones tras actualizaciones, entonces se demoró un poco, ¿no? Pero si seguimos actualizando y actualizando el curso, entonces nunca va a parar porque todos los días hay actualizaciones sobre este tema. Entonces, el curso básicamente lo que hace es te provee de estas herramientas y esta estructura de trabajo sobre cómo investigar, cómo recopilar información, qué información colocar, por qué colocarlo, ¿no? Entonces, un entendimiento un poco más amplio de cómo es que debes estructurar el prompt y cuál es el resultado que vas a obtener. O sea, igual y tiene un experimento que esta semana cierra con los estudiantes que tenemos registrados, que es sobre la creación de contenido. Entonces ellos van a poder crear como que una parrilla de contenidos que ellos puedan utilizar para poder hacer ciertos experimentos. Finalmente es un experimento, se puede utilizar para muchas cosas, dependiendo del flujo o la información que quieran procesar. Entonces, si quieren revisar detalles del curso, para el próximo grupo que vamos a abrir, este es el QR, lo pueden escanear y abajo tienen el enlace que es crctanco.com/prom-engineer. Ahora, el curso nosotros lo hemos tenido por lanzamiento. Por ahí Jorge está preguntando. Jorge también preguntó, ¿el PO es gratuito? Sí, PO es gratuito. También te puedes registrar. Entonces, el curso nosotros lo lanzamos a $197, pero por lanzamiento le hicimos un descuento de 75%. Entonces, la gente estaba pagando $47. Estuvimos dando becas también a algunas comunidades, a algunos grupos. Hicimos un sorteo justo en la última semana ya para cerrar y trabajar con 6 personas más becadas. Pero nosotros estamos actualizando constantemente el curso, mucha información, y entonces el curso va a ir subiendo de precio, ¿no? No estoy seguro todavía porque no lo hemos aterrizado en cuestión de números, porque hay un proceso de investigación y de desarrollo detrás, ¿no? Un tema de recursos, pero es muy probable que el precio sea un poco más elevado del que están viendo ahorita en pantalla. Entonces, si de repente quieren participar de los próximos sorteos de becas que vamos a dar, o si quieren enterarse del próximo lanzamiento, que es muy probable que sea a fines de septiembre, pueden unirse a nuestro grupo, que es la comunidad de CRC Tanco. Entonces, forman parte de este grupo y ahí vamos, igual está presto a la conversación, ¿no? ¿Cuándo abre el curso? Todavía no hay una fecha exacta, es muy probable que abra a la última semana de septiembre. Entonces las inscripciones se van a avisar. Igual, si quieren estar al tanto de los nuevos avisos sobre el curso,
pueden unirse a esta comunidad, que es la comunidad de CRZ. Este es el QR, ustedes escanean y nosotros lo recibimos en el grupo para poder conversar sobre los próximos cursos, los próximos lanzamientos, ¿no? Pues hay diferentes formas de pago. Nosotros estamos asociados con una empresa que se llama From. From es nos provee de infraestructura para el procesamiento de pago con criptomonedas. Entonces puedes pagar con cripto, puedes pagar con tarjeta. eh, no nos pueden pagar con transferencias desde Perú porque no tenemos empresa peruana. Nuestra empresa está registrada en Estados Unidos, pero siempre hay formas de ver la opción de pago, ¿no? Si tienen alguna duda, recuerdan, pueden unirse al grupo y ahí podemos seguir conversando. Genial. Muchas gracias por todo. ¿Cuál cripto aceptan? ¿USDT? Sí, creo que Sí, aceptan todo tipo de sí, cripto, ¿no? acá tenemos configurado para trabajar con USDC en Polygon, pero si tienes USDT en Polygon, también. Ahorita estamos trabajando con la red Polygon. Próximamente vamos a aceptar otras criptomonedas. Todo depende de nuestro procesador de pagos porque Front es quien nos provee a nosotros la infraestructura, ¿no? Entonces, igual y lo pueden probar. Si entran a este QR, pueden ver todos los detalles del curso, el currículum, los detalles, y pueden probar también cómo es que funciona la pasarela de pago. Obviamente no hagan el pago, no lo hemos bloqueado todavía, pero el curso, hubo una promoción de pago con cripto que el curso de $197 lo podían pagar con $9 solamente, ¿no? O sea, igual ya no estamos aceptando los cupos porque ya estamos en el curso y ya vamos a terminar también. Entonces, Pero, próximas actualizaciones, únanse al grupo, recuerden, y ahí vamos a seguir conversando. claro, pero sí está bueno que se unan al grupo. Yo me acabo de unir, no estaba. No sé, nunca me llegó el link, pero ya estoy en el grupo para enterarnos de estas ofertas, ¿no? Que están súper buenas y más aún con todo el contenido de valor que hay ahí. Ahorita nomás con la sesión que hemos tenido hemos aprendido un montón. Creo que con el curso, o sea, vamos a ver mucho más detalle y cosas que pueden aportar bastante. Creo que también, no sé si es que ustedes dan consultorías de manera particular, ¿no? Sí, a empresas que quieren implementar inteligencia artificial o que quieran utilizar herramientas de inteligencia artificial en su proceso. O sea, no solamente inteligencia artificial, vemos también lo que es Web3, de desarrollo web, toda la parte de la gestión, la parte de consultoría, la parte de asesoría. En blockchain también da, me Sí, parece. en blockchain Sí, también. ya. Entonces, bueno, ahí no sé si tienen, hay alguien que está levantando la mano. Sí, Normal, puede prender el micro. sí, activen su Sí, micro. bueno, ante todo, buenas noches. Tengo unas preguntas con respecto al POE y también una pregunta aparte. Pero para iniciar el POE, ahorita me acabo de crear la cuenta y el GPT-4 me aparece como acceso limitado. No me permite hacer preguntas. Me dice que he ocupado el límite de mensajes diarios. Es que de Eso es repente ya le mandaste un mensaje. ¿Qué mensaje le mandaste? no, ninguno. Justo recién lo acabo de abrir. Solamente Ay, estoy lo más haciendo. probable es que el día de mañana, o sea, creo que esto ya se debe haber refrescado. Entonces, normalmente aquí aparece el tiempo. Me parece que está en UTC 0. Entonces, lo más probable es que ya se haya actualizado hace una hora. Entonces, tendrías que esperar unas 24 horas para que te habilite. Pero deberías poder probar el Cloud Instant de 100.000 tokens y el Cloud 2 de 100.000 tokens. Por ejemplo, a mí no me aparece ninguna restricción. Antes daba una restricción de 30 mensajes por día, pero ahorita me parece que está free. Entonces puedes probar estas dos. Cloud 2 es casi igual de inteligente que GPT-4, ¿no? Pero depende mucho de cómo estructures tu prompt para obtener una mejor respuesta. Sí, había visto ahora último que se había actualizado que se había podido actualizar solamente al colocar texto, te podía transformar a video, el GPT-4. Ah, ya, estás haciendo uso de los plugins. Sí, se puede realizar por este mismo Ah, medio, por Poe. aquí dentro de no hay acceso a los plugins. En este caso, si quisieras hacer uso de los plugins, tendrías que sí o sí hacer el pago de la versión premium en ChatGPT. Ahora, Mm, hay otras herramientas, ¿no? O sea, hay otras herramientas que te generan video a partir de texto. Entonces ya depende Sí, mucho, mucho de lo que sí, quieras. Si quieres, justo también estaba investigando sobre eso y, por ejemplo, había investigado como Picture y también la otra IA que es Paradis, pero, o sea, ninguna de las dos es tan amigable como para poder generar, o sea, a partir del texto a video.
Hay, O hay sea, una tienen en una- presentaciones porque son imágenes que son como, realizan transiciones y no es algo más corrido. puedes No utilizar sé si con Runway. que actualmente tiene su versión 2. No estoy seguro de si ya lo tienen abierto al público o si tienes que registrarte a la waitlist, pero la versión 1 me parece que está accesible. Entonces puedes probarlo. O sea, obviamente si quieres unos videos de calidad A1 o la mejor calidad, o sea, hay que tener mucha paciencia para obtener un modelo que te procese un video en súper alta definición con muy buena producción, ¿no? Entonces, en este caso, si tú tienes conocimientos sobre cómo es que se debe producir un video, cómo estructurar un reel de repente, o qué partes debe tener y cuál debe ser el contenido, entonces te va a ser un proceso mucho más llevadero, mucho más sencillo. Pero si quieres que con un solo mensaje se genere el video que, con el resultado final que deseas, entonces creo que va a ser un proceso bastante largo, ¿no? Tienes que verlo así, como un proceso iterativo. Entonces vas probando, vas viendo y luego vas viendo qué cambias, ¿no? Y le vas agregando nuevas cosas y le vas quitando nuevas cosas y va mejorando en el proceso. Ya, entonces el más recomendable vendría a ser Runway para poder comenzar a investigar más. Sí, o sea, Es el si más quieres ver, amigable. sí. O sea, igual, por ejemplo, puedes utilizar Adobe Firefly. Adobe Firefly. Ellos también tienen una opción gratuita. Entonces ahí también puedes utilizar texto a video. Entonces, los modelos de inteligencia artificial generativas de texto a video, o sea, son bien alucinantes. En la mayoría de casos, si quieres crear un video, no necesariamente necesitas un modelo de video, ¿ok? Puedes utilizar un modelo de imagen. Entonces, lo que tú haces es, por ejemplo, yo actualmente aparezco en la cámara, lo que yo puedo hacer es utilizar una inteligencia artificial que quite el fondo, luego utilizar una inteligencia artificial que le agregue cosas al fondo. O de repente yo me puedo sentar frente a una pared, puedo hacer que se quite la pared o puedo seleccionar ciertas partes de la pared y decir, ¿sabes qué? Quiero que aparezca un cuadro, o quiero que aparezca una mesa, o quiero que en el fondo no se vea que estoy en la pared de mi casa, sino que estoy en la playa, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Entonces hay formas de trabajar. No hay una herramienta definitiva para una sola tarea, pero hay diferentes herramientas que si tú sabes cómo trabajar independientemente con cada una en un proceso secuencial, vas a obtener un buen resultado. A mí una consulta, por ejemplo, he visto una IA en la cual, o sea, tú le colocabas el texto y le colocabas una imagen de referencia y tomaba la imagen de referencia eh, o sea, tomaba el formato de la imagen de referencia y el texto lo convertía según la imagen, hacía el video según la imagen de referencia. Una de Ese tiempo esas lo vi, es, pero no me recuerdo el nombre. una de esas es Adobe Firefly y la otra también es Runway. Cualquiera de las dos te va a servir un montón. Ya, genial. Creo que eso sería todo, en verdad. Por lo general las hacemos de 1 hora, pero esta vez hemos estado las 2 horas bien de corrido. Mira, casi todos se han quedado y eso significa que el contenido ha estado súper bueno. He dejado en el chat ahí las redes tanto de Enrique como de CRZ para que los puedan seguir, también de ahí de 21 Million Bulls, las del mes también para que puedan entrar ahí, estar al tanto de los eventos que hay. Eh, Únanse al grupo para que puedan saber cuándo se aperturan nuevos cursos, qué promociones hay. Y nada, gracias Enrique por el tiempo, el espacio, la información, todo el contenido, la disposición que has tenido con todos para poder ayudarnos con este tema y las dudas que hemos tenido dentro del taller. No sé si tú quieres comentar algo ya para finalizar. No, o sea, gracias a ustedes más bien por el espacio, por permitir conversar. Más bien creo que queda pendiente un taller presencial que se puede hacer y Sí, también sería genial para interactuar también con las personas. Y si acaso de repente tienen alguna foto de la charla, de repente algún video y lo publican en sus historias, etiquétenos para poder republicarlos y así difundir un poco más estos talleres, ¿no?, que estamos haciendo. Sería genial. ujú. Sí, buenísimo. Entonces ahí vamos a estar en contacto. Ahí dentro del. Me parece que quizás vamos a estar. Ya estamos coordinando para la fecha del segundo taller presencial. Vamos a estar difundiéndolos ahí por las redes. Ujú. Y tú seguro ayudándonos a compartirlo con tus redes y tus grupos.
Y nada, creo que eso sería todo. Ahí te vamos etiquetando en lo que vayamos subiendo de contenido. Sí, sería genial. Nada, Buenazo. No, nos muchas vemos. gracias a todos Gracias. por el tiempo. Chao. Cuídense. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos por quedarse hasta ahora. Excelente, excelente ponencia. Gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una pregunta con respecto al taller presencial. ¿Va a ser mm, en, para un grupo o hay un grupo o hay algo para poder asistir? Hola, bueno, con respecto al taller presencial, yo lo voy a estar gestionando junto con Shao, debido a que nosotros pertenecemos al Club del Mes y nosotros hemos estado haciendo este taller, ¿no? Entonces, estaríamos en contacto con Enrique para poder fijar la fecha y hora, pero para que sea presencial sería en la universidad, en la UCI. Obviamente vamos a crear un registro, o sea, un formulario para que todas las personas registradas tengan acceso a la universidad y no tengan ningún problema con el ingreso, ¿no? Siempre y cuando se registren, porque las personas externas sí piden eso, es obligatorio. En cambio, los estudiantes sí, no habría problema. Genial, genial. Excelente. Una fecha aproximada, ¿no? Disculpe que sea tan insistente. Bueno, estaríamos ahí en contacto con Enrique, pero sería básicamente para septiembre o no lo sé. Creo que Shao se va a comunicar contigo, Enrique. Sí, ahí Ajá, lo y ya, vamos a... ujú. De todas formas, en redes lo vamos a estar compartiendo, ¿no? Pero si quieres saber más de los talleres, pues te comparto el grupo de WhatsApp, que normalmente compartimos ahí también los flyers. Dame un Genial, sería momento. mejor. Sí, te voy a mandar por acá. Va, va. Listo, acabo de enviarlo.